alkateok, zinegotziok, Eusko Jaurlaritzako ordezkariok eta beste islarioi, egun ondan hori eta ongi etorriak izan zaitezte. Aretoan aurrez aurre zaudetenoi eta online jarraitzen diguzunoi, eskerrik asko udalak abian, udal arduradunentzako prestakuntza ibilbidearen lehenbiziko saio honetara etortzeagaitik. Udalak abian, eudelen zerbitzu berri bat da, hautetziei eta haien taldei laguntzeko eta hortik datorkio izena. Prestakuntza berritzaile bat da eta gako politikoak eta tresna praktikoak ematen ditu, udal lidergoa eta peluserako ikuspegia indartzeko. Dakizuenez, eudelen helburua udal politika eta kudeaketa indartzea da. Euskadiko herri eta hiri guztietan zerbitzu publiko onenak eskain ahal izateko. Ezagutza, hausnarketa, trukea, estrategia, eudel arduratzen da guzti horretaz, hori badakizue. Eta agintaldi berri honetan gure udalerriak tokiko gobernantzaren abanguardian egon daitezen laguntzen jarraitu nahi dugu. Eta udalak ahaldundu daitezen bebai, politika eraldatzaile aurreratuak izaten jarrai dezagun. Emakumen eta gizonen arteko berdintasuna, zaintza, euskara, kultura, digitalizazioa, ingurumena, transizio energetikoa, mugikortasuna edo enplegua eta tokiko garapena besteak beste, eraldaketa eta berrikuntza behar duten eremutzat hartzen dira gaur egun. Garai aldaketa batean bizi gara eta erronka handiak ditugu aurrean. Danok argi daukagu erronka handiak ditugula. Elkarrekin eta koordinatuta lan eginez gero bakarrik erantzun ahal izango diegu erronka guzti hauei. Horretarako, Nazio Batuek konpromiso kolektibo global bat adostu zuen 2015ean, Agenda 2030 hain zuzen ere. Mundu bideezkoago, ekologikoago, oparoago eta baketsuago baterako, garapen jasangarrirako 17 helburutan oinarrituta. Garapen jasangarrirako helburuak berez adostutako ibilbide horri bat dira. Gobernu guztiak gonbidatzen dituena bere komunitateak eraldatzeko lan bateratua egitera. Pertsonak politika publikoen erdigunean jartzeko eta inor atzean ez usteko. Baita erakunde, gizarte erakunde eta lurralde eragile guztien artean lankidetzan aritzeko ere, maila anitzeko gobernantza eredu batetik. Eta zein da eudelen konpromisoa agenda honekin? Eudelek konpromiso sendoa du, 2030 agendarekin, eta bat egiten dugu Euskadin eta baita Europan ere eratzen diren aliantza guztiekin. Gure lehen aliantza, lehendakaritzak bultzatzen duen herrialdeko agendarekin duguna da, eta horretarako 2021 geroztik lankidetza hitzarmen bat sinatu dugu Jonan Fernandezek zuzentzen duen idazkaritza nagusiarekin. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, gaur biltzeko gune berezi eta esanguratsu hau utzi digulako. Nazio Batuen egoitza berri bat hartuko du laster eraikin honek, 2030 tokiko koalizioaren idazkaritza hain zuzen ere. Planetako komunitate guztietan garapen jasangarrirako helburuak aplikatzeko modu mailako sarea. Por lo tanto, esta sede de las Naciones Unidas en Bilbao representa una plataforma de proyección internacional del compromiso de Euskadi y de sus municipios con el desarrollo sostenible e inclusivo. Y a su vez es una fuente de inspiración para desarrollar nuestras propias agendas locales en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Aunque la agenda es un compromiso suscrito a nivel de estados, también las instituciones locales estamos llamadas a participar, porque somos los más cercanos a los vecinos, a las vecinas y a sus necesidades. Los objetivos de desarrollo sostenible solo se pueden poner en práctica si son comprendidos y asumidos por cada ciudadano y ciudadana, y si los integramos en nuestra vida diaria. Se requiere una suma de muchas pequeñas acciones para convertirnos en sociedades más justas, inclusivas ante futuras crisis. Por ello, Eudel y Gobierno Vasco vemos nuestro mandato 2023-2027 como una gran oportunidad para acelerar la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en pueblos y ciudades, con los ayuntamientos como actores fundamentales, junto al resto de agentes institucionales y también agentes sociales. La Agenda 2030 es un valioso instrumento para la cohesión social y territorial, y para situar a las personas en el centro de nuestra acción política. Pero, ¿cuál es el beneficio concreto
de la agenda para estos ayuntamientos. Los objetivos de desarrollo sostenible son nuestro faro guía para que nuestras decisiones, nuestra acción política, incorporen la visión a largo plazo para que el impacto en las personas y en los territorios sea beneficioso tanto en el presente como en el futuro. Además, la Agenda 2030 nos proporciona nuevas claves para funcionar mejor, poniendo en valor elementos como la participación, la rendición de cuenta y las alianzas. Todo ello para conseguir que las políticas de desarrollo sean fruto del consenso y se pongan en práctica desde la colaboración. Si hablamos de colaboración institucional, quiero recordar que los ayuntamientos participamos a través de Eudel en el Foro Multiagente de la Agenda 2030 de Euskadi, que preside el Lehendakari. Una mesa para coordinar las actuaciones a nivel de país, donde los municipios impulsaremos nuestras iniciativas y colaboraremos con las de otras instituciones. De la estrategia de país os hablará más adelante el secretario general, pero también me gustaría trasladaros nuestra propuesta como Eudel. Localizar la Agenda 2030 significa aterrizar los ODS en nuestra realidad municipal vasca. Y desde Eudel y el Gobierno vasco os vamos a acompañar para dar estos primeros pasos. Estos próximos 4 años vamos a trabajar para que un mayor número de ayuntamientos puedan empezar a integrar sus objetivos de desarrollo sostenible en el Gobierno y en la gestión municipal y contribuyan así a acercarlos a la ciudadanía. Lo importante es dar un paso al frente, asumir un compromiso como institución y como alcaldes y alcaldesas ejercer un liderazgo colaborativo con todos los agentes del territorio. Me refiero a asociaciones, empresas, ciudadanía. Además, no partimos de cero porque hay muchos ayuntamientos vascos que tienen localizadas ya sus propias agendas 2030 o instrumentos similares como pueden ser las agendas urbanas, o estáis desarrollando proyectos para contribuir ya a los objetivos de desarrollo sostenible. 30 ibilbide horrian laguntzeko, Eudelek laguntza tresna berriak jarri ditu edo baditu ja prest. Proiektu eta material horiek hainbat tamainatako udalekin probatu dira eta zuen esperientziaren eta ekarpenen bidez hobetzen jarraituko ditugu. Azken urte honetan, eta tokiko agintaldi berriari begira, idazkaritza nagusiarekin batera lan egin dugu sortutako tresna guztiak antolatu eta biltzeko, eta horrela udalen eskura jartzeko modu arin eta erraz batean. Lehendabiziko 30 tresna kutxa sortu dugu, eta udal bakoitzak gehien interesatzen zaion edo beharrezkoena duen laguntza mota aukeratu ahal izango du, beti ere kontutan hartuta tokiko autonomia eta euskal udalerrien egoera. Gure tresnekin batera, garapen jasangarrirako helburuak zertan diren eta Euskadiko agenda propioarekin lerrokatuta nola lan egin dezakegun azaltzeko marko estrategikoa badaukagu. Eta horren harira, Eudelek bultzatzen dituen tresnetatik 3 nabarmendu nahi nituzke. Lehenengoa, Euskadiko 2030 agendari udalen ekarpenen gisa gehitu zaizkion 15 lankidetza proiektuak. Proiektu horiek dagoeneko martxan daude eta koordinatzea sarduratzen diren udalerrizaren bidez batu ahal izango zaituzte. Bigarrena, udalo aurrekontuak garapen jasangarrirako helburuak lerrokatzen hasteko tresna. Eudelen ekimen aitzindaria da eta gero saioaren bigarren zatian azaldu egingo zaizue. Eta eloge bikaintasuna sigilua, Europako Kontseiluak bermatua eta tokiko gobernantza etengabe hobetzera bideratua. Gure erakundeak barrutik eta kanpotik hobetzen laguntzen digun tresna baliotsua da, eta horri esker herritarrentzako zerbitzua eta hurbiltasuna hobetzeko. Gaur egun, 12 dira dagoeneko Europako label entzutetsuaren aitortza duten Euskal Udalak, eta laster 5. deialdi bat egingo da. Tresna horiek eta beste batzuk dokumentu batean jasota daude eta gaur bertan bidaliko zaizue udaletxe guztietara, eta Eudeleko webgunean be eskuragarri izango duzue danok. Erabilgarria eta interesgarria izango zaizuela espero dugu, eta jakina hemen gaituzue zalantzak argitzeko edo zuen zalantzak edo proposamenak entzuteko. Gainera, hurrengo hilabetetan arlo honetako gure programa eta zerbitzu guztien berri ere emango zaizue. Eta ja bukatzen joateko, funtsezko 3 mezu laburbildu nahiko nituzke, 2030 agendarekin irekitzen den aukera leiho hau aprobetxatzeko.
Lehenengo mezua, udalak maila globalerako garapen jasangarriaren helburuak lortzeko parte hartzera deituta daude tokiko ekarpen bakoitza batuz, Euskadiko herri eta hirietatik. Bigarren mezua, udalen arteko lankidetza da. Eraldaketa ekologiko, energetiko, digital eta ekonomikoan murgilduta gaude. Eraldaketa horren parte izateko, elkartuta egon behar dugu, eta horrela erronka eta aukera berak partekatu ahal izango ditugu guztion artean. Eta hirugarren mezua eta azken mezua, Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiarekin koordinatuta lan egiten jarraitzeari dagokion mezua da. Udalok multigobernantza sistemaren eta gizarte kontratuaren parte gara, 2030 agendaren helburuak partekatzen dituzten eragile guztiekin. Beraz, Euskadi garapen jasangarrian nazioarteko referente bihurtzeko eta laguntzeko behar diren sumeak baditugu, eraldaketa guztiak ibilbide luzerako bidea dira bai, baina horregaitik eudelek lagunduko dizue urrats bakoitzean, udalerri eta herrialde gisa koordinatuta eta beti ere etorkizunari begira. Etorkizuna jasangarria izango da edo bestela ez da izango. Eskerrik asko. Eudeleko presidenta, alkateak, zinegotziak, lagunak, egunon, mila esker gonbidapenagatik eta zorionak benetan horrelako mintegiak antolatzeagatik. Mundu guztia dakienez, 2030 agenda 2015 nazio batuetan lortutako akordioa da. Garapen iraunkorreko 17 helburu eta 169 jomuga finkatzen ditu. Mundu bidezkoago, ekologikoago, oparoago eta baketsuago baterako. Ikuspegi bera duten 193 herrialdek 2030erako hartutako konpromisoa da. Mundu bat eta bizitza jasangarri bat eta lehentasun bera du, pobrezia desagerraraztea. Jasangarritasuna eta elkartasuna dira garapen jasangarrirako helburuen edukia hobekien labur biltzen dituen balioak. 2030 agendaren aulesietako bat da ez duela izaera arau emaile loteslerik. Hau, bere auldade nagusiena segurazki. Baina askotan auldade dagoen tokian indargunea ere badago. Neurria handi batean borondatezko konpromisoa da eta nahi izanez gero borondate honekoa. Lanerako agenda komuna da. Herrialde batzuek besteek baino gehiago betetzen dute eta batzuek besterik gabe ez dute betetzen. 2019an egiazta zitekeen ezarritako helburuak ez zirela behar bezala betetzen ari. Horregatik, 2019ko irailean Nazio Batuen Antonio Guterres idazkari nagusiak dei egin zien gobernuei, enpresei eta gizarte zibilari ekintza areagotzeko eta hurrengo 10 urteak garapen jasangarrirako helburuei buruzko ekintzaren hamarkada izendatu zituen. La década de la acción izendatu zuen. 2020tik 2023 bitartean pandemia bat pairatu dugu eta horrek desberdintasun arrakalak handitu ditu. Bai herrien barnekoak, bai herrien artekoak. Gainera, eta oraindik ere, Errusiak Ukrainian egindako inbasioak eragindako gerraren erdian gaude. Hala eta guztiz ere, garapen jasangarrirako helburuei buruzko diagnostikoan badago 2015tik aldatu gabe dagoen zerbait. 2030 agenda premia eta aukera da. Beharrezkoa dugu ura betetzeko planeta gisa aurrera egitea eta erronka hori pasatzen utzi ezin dugun trena dela onartzea. Decía que una de las debilidades de la Agenda 2030 es que no tiene un carácter normativo vinculante, no es de obligado cumplimiento. Se trata de un compromiso en gran medida voluntario, o si se quiere, de buena voluntad. En esto reside, como decía, su debilidad, aunque también puede encontrarse en ello alguna fortaleza. Es una agenda de trabajo común. Unos países cumplen más que otros y algunos sencillamente no cumplen y la vida sigue igual, no pasa nada. En 2023 nos encontramos a mitad de periodo entre el 2015 y el 2030 y debe reconocerse que las dificultades y obstáculos han crecido
y que el pronóstico de cumplimiento de los ODS en el mundo ha empeorado. Ya en 2019 se dijo que el cumplimiento era insuficiente. Ahora podríamos decir que con respecto a 2019 las circunstancias han empeorado. A pesar del insuficiente desarrollo de estos objetivos globales y a pesar del contexto adverso que estamos atravesando, es precisa una respuesta. La década de la acción necesita ahora 7 años de reacción, un revulsivo, un punto de inflexión. Esta es la idea que Euskadi ha llevado a la cumbre de los ODS celebrada entre el 16 y el 20 de septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La Agenda 2030 no es, desde luego, una pócima mágica ni una solución perfecta. A pesar de incumplimientos, de déficits o incluso de contradicciones, hay que decir que la Agenda 2030 es el más importante esfuerzo de colaboración mundial para enfrentar los grandes retos globales y locales. El más importante esfuerzo de colaboración mundial jamás habido para enfrentar los grandes retos globales y locales. Todos sabemos lo difícil que es poner de acuerdo a una comunidad de vecinos y vecinos, la nuestra, la de cada uno, ¿no? Que podemos ser 8, 16 o 24 vecinos y vecinas. O también sabemos lo difícil que es ponerse de acuerdo en un ayuntamiento para sacar adelante una moción o una decisión, la que sea. Pensemos por un momento en la complejidad que encierra aunar en torno a 17 objetivos a la gran mayoría de países del mundo. En esto encierra, la debilidad es que no tiene carácter vinculante, la fortaleza es que se ha puesto de acuerdo a la práctica totalidad de países del mundo en una agenda de trabajo común. Y esto tiene una importancia destacadísima. Por eso solemos decir que la Agenda 2030 representa la esperanza de un mundo civilizado que es capaz de colaborar en pos de transformaciones indispensables como el fin de la pobreza, la igualdad o la respuesta al cambio climático, entre otras. Y como estamos viendo hoy aquí, la Agenda 2030 no solo pone de acuerdo en una agenda de trabajo a los estados o a los países, sino que escala a gobiernos no estatales, regionales o a ayuntamientos, a instituciones locales o a empresas, a entidades, en fin. Es por eso, insisto, la esperanza de un mundo civilizado que es capaz de colaborar. New Yorkeko garapen jasangarrirako helburuen goi-bilera parte hartu dugu, Bilbon egoitza izango duen Nazio Batuen lokal 2030 egoitza globalaren anfitrioi gisa. Lokal 2030 idazkaritzen misioa garapen jasangarrirako helburuen lokalizazioan laguntzea da. Mundu osoko, tokiko eta eskualdeko erakundeen konpromisotik abiatuta. Ekintzaren hamarkadako deia bi egiaztapenetatik sortu zen. Alde batetik, estatuko gobernuek 2030 agenda garatzea etzen nahiko izaten ari, hori ja 2019 esatezan, eta bestetik, garapen jasangarrirako helburuei buruzko eskumen gehienak, 70% gutxi gora bera, estatus azpiko gobernuetan daude. 70%. Nazio Batuen erakundeak erabaki du lokal 2030 idazkaritzaren egoitza Euskadin kokatzea, besteak beste, Euskadik nazioarteko erreferentzia eredu bat eskaintzen duelako garapen jasangarrirako helburuak aplikatzeko konpromiso praktikoan. En el encuentro celebrado en septiembre en Naciones Unidas presentamos un diagnóstico y una propuesta concreta. En primer lugar, un diagnóstico de preocupación, con dos claves. Primera clave, constatar el insuficiente cumplimiento global de los ODS por parte de la mayoría de gobiernos. Y segundo, constatar también el alto desconocimiento social de la Agenda 2030 en la ciudadanía, entre la ciudadanía. A partir de este doble diagnóstico presentamos, como decía, una propuesta. La comparto en este encuentro, las claves principales de esa propuesta, porque pienso que tiene la misma utilidad aquí que pudo tener en el encuentro que tuvimos en Nueva York. Realmente nosotros presentábamos esta propuesta como una propuesta a extender entre gobiernos regionales, locales e incluso estatales. Bien,
el título o el resumen de la propuesta se podría formular de la siguiente manera. La Agenda 2030 necesita un mayor compromiso de institucionalización, socialización y personalización de los ODS. Este triple criterio puede ser también útil para los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas y concejales. Desgranaré punto por punto estas tres claves. Primero, un compromiso de mayor institucionalización. Diríamos un compromiso de tomárselo en serio, ¿no? La Agenda 2030, institucionalizarla. A partir de la experiencia vasca, sugerimos la articulación de 4 infraestructuras de gobernanza que nos comprometan y comprometan el desarrollo ejecutivo de los ODS, es decir, institucionalizar los ODS a través al menos de 4 infraestructuras. Primera, crear un órgano ejecutivo de dirección y coordinación transversal de la acción de gobierno en materia de ODS. En el Gobierno vasco se ha creado en Lehendakaritza, en Presidencia, una secretaría específica para Agenda 2030, una secretaría general. Tal vez se podría plantear en cada ayuntamiento la creación de un área, una responsabilidad en materia de ODS. Desde luego sería útil sin ninguna duda. Segunda infraestructura, contar con un documento de planificación estratégica, de planificación ejecutiva de legislatura que defina principios, criterios, objetivos, calendario, presupuesto, plan de actuación en materia de ODS. Seguramente no será muy distinto del que ya tenemos en marcha, pero exige un plus, pide algo más, pide interpelarse, preguntarse por qué, en qué cambian los ODS nuestras políticas previamente establecidas. Pero tener un documento que defina qué vamos a hacer en materia de ODS es fundamental. El Gobierno vasco cuenta con el Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030 y, como decía, también podrían hacerlo los ayuntamientos. Pueden ser documentos sencillos, no hay que pensar en grandes herramientas, sino en documentos prácticos y sencillos. Tercera, infraestructura. Preparar y usar herramientas eficientes de evaluación. Por ejemplo, contar con un panel propio de indicadores o elaborar memorias anuales. En lenguaje Naciones Unidas hablaríamos de informes voluntarios de seguimiento anual. El Gobierno vasco fue, en 2017, el primer gobierno no estatal del mundo en presentar un informe voluntario de seguimiento anual. No es otra cosa que una memoria. ¿Qué hemos hecho el año pasado? Y presentarlo. Desde entonces hemos presentado todos los años uno de estos informes anuales. También desde los ayuntamientos o desde cualquier entidad o institución se puede imprimir esta metodología de elaborar planes de gestión anual y memorias de seguimiento anual. Y además hablaba de indicadores. En este momento, gracias al apoyo de Eustat, del Instituto Vasco de Estadística, contamos con un panel de más de 50 indicadores desagregados hasta el ámbito municipal que están a disposición de los ayuntamientos. Tenemos una herramienta que ahora mismo puede utilizar cualquier ayuntamiento para medir cómo está su desarrollo en materia de ODS. Medir y evaluar, desde luego, es la mejor forma de tomarse en serio la Agenda 2030. Alguien decía que lo que no se mide no se transforma, o algo así, ¿no? Cuarta infraestructura que proponíamos, participar de un modelo de gobernanza y amplia colaboración interinstitucional y social. La presidenta lo ha citado. En Euskadi hemos constituido el Foro Agenda 2030 con una metodología de planes de gestión anual, objetivos y memorias de seguimiento también anual. Este foro está presidido por el Lehendakari, están representados en este foro todos los departamentos del Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales, EUDEL, los ayuntamientos de las 3 capitales, las 3 universidades vascas, una representación de las entidades del tercer sector social y representantes de la colaboración pública, privada, en clústeres, centros tecnológicos, etc. Tiene un plenario, una comisión permanente y 5 grupos de trabajo, que son el grupo de trabajo de gobernanza, el grupo de trabajo de agenda urbana, muy relacionado con todo el ámbito municipal, y el grupo de trabajo de transformación social, de transformación medioambiental y de transformación económico-digital. Y además existe un espacio llamado Gunea, en el que hay más de
50 entidades de todo tipo. Es un espacio abierto a la participación y pensado para incrementar la colaboración entre diferentes actores, que ayer presentó una iniciativa nueva que es la Alianza Vasca por los ODS y una guía para incorporar los ODS a empresas y organizaciones sociales. Bueno, en el nivel municipal o comarcal también podría estudiarse la posibilidad de crear espacios de colaboración y gobernanza compartida entre ayuntamientos y de ayuntamientos con agentes sociales, económicos, asociativas de cada ámbito. No hay que olvidar que el objetivo 17 de la Agenda 2030 es un llamamiento a la colaboración multiactor, multinivel, multiagente, es decir, reposa en la reflexión de que o colaboramos y ponemos en común lo que nos une o difícilmente sacaremos adelante los objetivos ambiciosos de la Agenda 2030. Bueno, decía que planteamos 3 niveles. Un primer lugar era un mayor compromiso de institucionalización. Lo he resumido en estas 4 infraestructuras. En segundo lugar, un mayor compromiso de socialización. Seguramente Euskadi será una de las sociedades que más conoce qué es la Agenda 2030, pero a pesar de ello se conoce muy poco. En definitiva, planteamos presentar a la sociedad la Agenda 2030 como un nuevo contrato social, como una nueva manera de entender el contrato social en el siglo XXI. ¿Y en qué consiste? En impulsar desde los gobiernos programas de divulgación sobre los ODS, algo que los ayuntamientos saben hacer muy bien: campañas informativas, cursos, formaciones, guías, herramientas didácticas, etc. El Gobierno vasco ya desarrolla campañas informativas, ofrece cursos de formación divulgativa que están gratuitos, que están a disposición de todos los ayuntamientos, ha creado herramientas didácticas, en fin, hay un volumen de material preparado para este objetivo muy importante. Y como decía, también este tipo de iniciativas están a disposición de los ayuntamientos. Ayer comentaba, hemos presentado la Alianza Vasca por los ODS y la guía para desarrollar los ODS en empresas y organizaciones. Esta guía ofrece 3 niveles de incorporación a la agenda, que los ayuntamientos la pueden utilizar para compartir con las entidades sociales de su localidad. Y hay 3 niveles. El primero es un primer nivel de aproximación a la Agenda 2030 para una entidad o una empresa que no sepa nada de la Agenda 2030, algo muy básico. Un segundo nivel de iniciación para empresas, entidades que ya tengan algún conocimiento, y un tercer nivel de profundización. Una manera de entender cómo me interpela, cómo me implica a mí, a mi organización, la Agenda 2030 en el funcionamiento interno. Bueno, compromiso de mayor institucionalización, compromiso de mayor socialización y, en tercer lugar, un compromiso de mayor personalización de la Agenda 2030, porque los ODS también son una interpelación personal que tiene que ver con nuestros modos y hábitos de vida. La institucionalización y la socialización de los ODS debe tener en cuenta esta tercera dimensión. Ya se ha dicho también por parte de la presidenta que sin participación y sin implicación ciudadana la Agenda 2030 tiene poco futuro, tiene un pronóstico débil. Tenemos que compartir con la ciudadanía al menos lo que podría ser el ABC de la Agenda 2030 y su dimensión personalizada. En el Zinemaldi de Donosti, en el Festival de Cine de Donosti, hemos presentado una campaña divulgativa que va a tener más eco posteriormente sobre cuál es el ABC de la Agenda 2030, hecho de manera muy sencilla, en pocas palabras, para que sea entendido por todo el mundo. Porque el problema de la Agenda 2030 también es su dimensión: 17 objetivos, 169 metas, en fin, es muy extenso. Bueno, hemos planteado que el ABC de la Agenda 2030 es el siguiente. Combatir mejor la pobreza y compartir la prosperidad. B, aportar más por la igualdad y compartir la prosperidad. Y C, reducir residuos, consumir menos energía y reciclar más. Son 3 ejes accesibles para cualquiera, para cualquier persona, para cualquier familia, para cualquier empresa, para cualquier institución. Combatir mejor la pobreza, compartir la prosperidad, aportar más por la igualdad y para evitar la discriminación, reducir residuos, consumir menos energía y reciclar más. Y la interpelación personalizada se resume en la siguiente idea: nada cambia si no cambiamos nada. Este es el mensaje final.
Bueno, bukatzen ari naiz, eredu hau printzipio eta metodologia batean oinarritzen da. Aurrena printzipioa, proaktibitate printzipio bat. 2030 agendarekiko konpromisoa, programa propioak garapen jasangarrirako helburuekin atxikitzea eta formalki lerrokatzea, baino gehiago da. Ez da bakarrik lerrokatzea, zerbait gehiago da. Lerrokatzea beharrezkoa da, egin behar da, baino zerbait gehiago ere bada. 2030 agendaren plusari buruzko interpelazioa da. Garapen jasangarrirako helburuek, gure politika publikoak zertan aldatzen dituzten galtu behar diogu geure buruari. Galdera horri erantzungo dioten palanka berritzaileak identifikatu eta bultzatu behar dira. Horretan datza eraldatzeko bere gaitasuna. Proaktibitatearen irizpide metodologiko hori bat dator ekintzaren hamarkadak eskatzen duen anbizioarekin. Eta hausan printzipioa eta metodologia, zehatzaren metodologia. Garapen jasangarrirako helburuek konkrezio handiagoa eta abstrakzio gutxigo behar dute. Beharrezkoa da hitzetatik ekintzetara pasatzea. Horiek betetzera hurbilduko gaituzten proiektu zehatzetan eta ukigarrietan islatzea. Kontua ez da 17 helburuetarako proiektuak izatea, lehentasunak zehaztea baizik. Hau ere, mezu bada udaletxe guztientzat. 17 helburua dira, ez ditugu zergatik denak batera jorratu behar. Aukeratu behar dira lehentasunak, gure errealitatearen arabera. Bueno, esta propuesta que hemos presentado se basa, en primer lugar, en un principio de proactividad. El compromiso con la Agenda 2030 es más que alineamiento formal con los ODS. Implica preguntarse en qué cambian los ODS en nuestras políticas públicas. Porque si solo fuera alinearse, sería un ejercicio, digamos, casi aritmético, pero cambiaría poco las cosas. Hay que alinearse, pero hay que ir un paso más allá. Y además en este principio se asienta en la metodología de lo concreto. Los ODS necesitan más concreción y menos abstracción. En el mundo de los ODS, se ha generado toda una literatura Agenda 2030, ODS, de expertos, de especialistas, que solo entienden los expertos y especialistas en Agenda 2030, que está todo el día flotando en las nubes y que nunca termina de aterrizar ni de llegar a lo concreto. Nosotros estamos empeñados cada vez que nos invitan a un evento de cualquier tipo en el ámbito internacional a reivindicar la metodología de lo concreto, la necesidad de desarrollar proyectos concretos y tangibles que nos acerquen a su cumplimiento. En fin, este es el modelo vasco de localización de la Agenda 2030, un compromiso de mayor institucionalización, socialización y personalización de los ODS. Y es nuestra contribución a la reacción que necesita la segunda mitad del periodo que representa la Agenda 2030. Este edificio, que va a albergar la sede de Local 2030, secretariado de la coalición Local 2030 de Naciones Unidas, un secretariado que tiene como objetivo impulsar la Agenda 2030 desde los gobiernos locales y regionales de todo el mundo, pues nos va a dar la posibilidad de trasladar este modelo, este mensaje, de seguir haciendo que Euskadi sea un referente en esta materia, de aprender de lo que hacen en otros lugares, pero también de proyectar lo que hagamos aquí a todo el mundo. Eskerrik asko. Entonces, si os parece, vamos a pasar a la siguiente parte de la jornada. Contamos hoy con la presencia de Javier Cortés, que va a hacer un poco una contextualización, digamos, estratégica de, sobre lo que es la localización y cómo se puede abordar a nivel municipal. Voy a presentar a Javier. Voy a resumir su currículum porque realmente es un poco apabullante. El experto decía Jonan, hay que tomar tierra. Bueno, entre sus, digamos, podemos definirlo como un experto internacional con más de 20 años de experiencia en la Agenda de Desarrollo Humano Sostenible Internacional. Está especializado en la construcción de alianzas para la colaboración público-privada multiactor, en procesos de localización de los ODS, acuerdos climáticos y movilización de financiación para el desarrollo de la Agenda 2030 en ciudades y territorios. Entre otros cargos, ha sido director de UN Global Compact para América Latina, Caribe
y Norteamérica, con sede en Nueva York, y director del programa UN Global Compact Cities para la localización de los ODS, con sede en Melbourne y Madrid. Actualmente es fundador y socio de COP & Co, Cooperativa de Conocimiento para Alianzas Público-Privadas en Ciudades y Territorios para la Agenda 2030. Yo creo que es un excelente ponente que nos va a ayudar bien a entender toda la realidad de la agenda y las claves para la localización. Adelante, Javier. Eskerrik asko, Joseba, y egunon, guzti hoy. Pues, vamos, para mí es un honor estar aquí, sobre todo, bueno, después de la instalación y las ponencias previas que son, vamos, han sido música, ¿no? Para mis oídos, cuando hemos estado trabajando en la agenda global durante mucho tiempo, viendo, bueno, cómo se definían estos retos para el planeta y para la humanidad, ver cómo toman tierra, cómo se toman cara, nombre, memoria y arraigo en realidades cotidianas, es fundamental, es una condición sine qua non, ¿no? Para realmente abordar los retos que nos propone esta agenda, ¿no? Y a mí me gusta siempre empezar a hablar de la Agenda 2030, los ODS, y explicarlos desde un paso previo a la propia Agenda 2030. Desde el concepto que me parece a mí fundamental, grandilocuente, pero fundamental para entender lo que nos jugamos, ¿no? Y por qué tenemos una agenda como la 2030 de objetivos. Y es que la debemos ubicar siempre en un contexto de cambio de era. Es un contexto en el cual nos movemos en los límites de un modelo. Un modelo de crecimiento que ha llegado a una decadencia. Un modelo que ha cifrado y ha valorizado la riqueza en una sola dimensión, en la dimensión económico-financiera, y ha dejado fuera de esa valorización y de esas métricas la dimensión social y la dimensión medioambiental. Eso, cuando se aplica a escala, insisto, de modelo de toma de decisión, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y empezamos a crecer a unos ritmos nunca vistos anteriormente en la historia de la humanidad, estos impactos también están creciendo a esa misma escala exponencial en el ámbito social y medioambiental, solo que sin control alguno. Son impactos no controlados, no gestionados, no valorizados, no incorporados en los procesos de toma de decisión. Y que hoy asistimos a ellos como límites, auténticos límites para el planeta y para la humanidad. Límites en el ámbito medioambiental y no solamente climáticos, sino, como nos marca, bueno, pues los centros de investigación. Cito a uno, el de Estocolmo, pero son muchos los que forman el panel científico, el IPCC. Investigaciones consistentes de más de 50 años respecto al calentamiento global provocado por la actividad humana. Es decir, no hay ni una sola investigación seria publicada con metodología científica que contradiga este proceso de calentamiento. Pero no es el único límite a este modelo de crecimiento en el ámbito medioambiental. Vinculado a y de manera sistémica e interrelacionado está la pérdida de biodiversidad. El tema de la acidificación de los océanos provoca además que no se pueda generar la fotosíntesis de profundidad, donde se produce el 50% del oxígeno del planeta. Pérdida de capital natural, que provoca un avance de la desertificación, que acelera a su vez el cambio climático. Es decir, límites en el contexto medioambiental que son sistémicos y que si superamos alguno de los puntos de no retorno, los desequilibrios que se pueden dar en los balances bioquímicos del planeta son irreversibles e imprevisibles los efectos, hasta el punto que pone en riesgo la propia vida en el planeta tal como la conocemos. Límites medioambientales, y están ahí, además con un componente T de tiempo. Tenemos que conseguir revertirlos en un tiempo adecuado y no superar el 1,5 grados de calentamiento global, o si no, los efectos empezarán a ser también, insisto, impredecibles. Por tanto, eso está en juego, y es uno de los límites que tenemos que conjurar como humanidad. Límites también en el ámbito social, y ya no es solamente Oxfam Internacional o grandes organizaciones de la sociedad civil activistas los que nos alertan de los desequilibrios y las desigualdades a nivel mundial, sino es el propio Foro Económico Mundial, el Santa Santorum del sistema económico financiero, el que publica sus riesgos sistémicos para el propio sistema económico financiero. Los 4 primeros riesgos para los próximos 10 años son medioambientales y el 5º es derivado de las desigualdades entre países y dentro de los propios países a nivel mundial, que nos generan sociedades más volátiles, más convulsas y más inciertas que nunca.
Esto, las externalidades al sistema, el no haber valorizado estos elementos dentro de los procesos de toma de decisión nos ha llevado a estos puntos. Y a estos puntos también límites, y este es muy poco conocido, es fundamental entenderlo para entender luego por qué la Agenda 2030 y por qué es fundamental para nuestra vida. También límites económico-financieros al modelo de crecimiento. Es decir, miren, una de las principales conversaciones, pero luego bajemos a tierra, pero es importante también conocer la génesis, cuando se construía la Agenda 2030 fue con el sistema económico-financiero, con los grandes jugadores financieros. Nos vinieron a decir, miren, el sistema económico-financiero está en riesgo, está expuesto en el corto plazo. Hemos implosionado y no hay mercados suficientemente robustos, porque no hay sociedades suficientemente robustas de medio y largo plazo, donde fibrar economía, donde fibrar estabilidad y donde diversificar nuestros portafolios de inversión globales. Esto nos ha llevado a una exposición a la vulnerabilidad sistémica y entendemos que tenemos que cambiar los fundamentos del sistema económico-financiero. Tenemos que empezar a fibrar medio y largo plazo. Y la propuesta que tienen estos jugadores financieros, que marcan un poco la forma de comportarse también los mercados, las economías mundiales, es invertir masivamente en descarbonizar la economía mundial, en cambiar las infraestructuras económicas hacia descarbonización, a un crecimiento verde y con base social, que genere estabilidad, que genere predictibilidad y que reduzca la volatilidad. Por lo tanto, se incorpora otro elemento interesante, porque es noticia, es decir, que el sistema económico-financiero y estos jugadores financieros, que son precisamente los que han jugado en el corto plazo, los que nos han llevado al punto en el que estamos, estén ahora hablando de cambiar la racionalidad y los fundamentos. Bueno, pues la primera reacción es un poco escéptica, ¿no? Y la segunda es decir, bueno, si esta fuerza tan poderosa que cambia la realidad con una sola decisión de dónde invierte y dónde puede cambiar la inversión, que ha generado tanto daño y tanto exposición y vulnerabilidad, está pensando que tiene que repensar para prevalecer, es una fuerza a favor de la descarbonización, es una fuerza a favor de dar respuesta a los retos sociales, económicos, medioambientales y financieros del planeta. Hay límites también éticos que incorporar a este marco, límites éticos y cibernéticos. El hecho de que un modelo de crecimiento esté desvinculado de lo que las últimas investigaciones, ¿no?, en antropología dicen que nos ha permitido evolucionar como especie, que es la capacidad de sentir empatía, y eso es un descubrimiento además del equipo de Arzuaga y Martínez Mendizábal, aquí cerca, cómo el ser humano ha sido capaz de prevalecer no por ser más rápido, ni más fuerte, ni más listo que otras especies, sino por la capacidad de generar empatía, ¿no?, cuidado, compasión, solidaridad. Y eso pertenece al neocórtex, que con el resto de especies compartimos la parte reptiliana de sobrevivir, de reproducirnos, de estar alerta. La parte de sentir compasión no la compartimos con ninguna otra especie. Desvincular un modelo de crecimiento de nuestra capacidad de sentir empatía, de poner a la persona en el centro del proceso de toma de decisión a cualquier nivel, es simplemente una mala idea para prevalecer como especie. Y en un contexto además de límites cibernéticos, entramos a un mundo de revolución tecnológico-digital. El mundo de inteligencia artificial va a ser base de cómo nos comportemos, las economías, las organizaciones, etcétera. El no poner a la persona en el centro, o la capacidad de sentir solidaridad, empatía, compasión en el centro, nos pone también en riesgo en nuestra propia viabilidad como especie en el planeta. Por lo tanto, en un contexto, insisto, de revolución tecnológica, en sociedades más hiperconectadas que nunca, ¿no?, y más transparentes, por lo tanto más expuestas, también hay límites éticos, en el sentido en el que las consecuencias de nuestros actos, que hace 5 o 10 años no pueden importar menos, y de hecho la cultura del corto plazo nos metía las consecuencias debajo de la alfombra, y ya se gestionarán o las gestionarán otros que vengan, hoy en día se saben online, se llaman al instante y se saben en cualquier parte del planeta. Con lo cual, no incorporar la ética en cualquier proceso de toma de decisión empresarial, de política pública, incluso personal, es muy mala idea para generar confianza en el medio y largo plazo. Esto nos genera sociedades, y es crítico saber por qué estamos en este punto hablando de la Agenda 2030, estamos en sociedades más convulsas, más volátiles, más quebradizas que nunca. La que llama un pensador de esto del futuro, Jacques Casquet, sociedades post-VUCA, ¿no?, por volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Y donde lo que es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de política pública, de empresarial y personal, es precisamente eso, la capacidad de generar confianza. Y esto provoca que todos los actores tengan que, en este cambio de era, cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar la forma de tomar decisiones, de valorar y valorizar la riqueza e integrarla en la toma de decisión. Es un cambio en el ámbito de... está provocando cambios en todos los ámbitos, pero el primero es el ámbito también del conocimiento, el ámbito académico, y es fundamental que como gestoras y gestores
municipales, entendáis que hay una revolución también en el ámbito de las universidades, del pensamiento y del conocimiento. Necesitamos empezar a mirar a la realidad, olvidar esa mirada lineal a la realidad, que solamente contabiliza la métrica económico-financiera, ¿no?, de nuestras decisiones, y empezar a tener una mirada sistémica a la realidad, entender su complejidad para poder gestionar adecuadamente nuestras decisiones y los impactos que generamos en el ámbito social, económico, medioambiental, humano e institucional. La realidad es compleja, siempre lo ha sido. Desvincular lo social de lo económico y lo medioambiental es un constructo, derivado de una mirada solamente de corto plazo lineal. Por tanto, necesitamos un nuevo conocimiento, pues sobre esa mirada lineal se ha construido toda una epistemología. Se han generado liderazgos empresariales, se han generado liderazgos en todos los ámbitos que han estado tomando decisiones en esa línea. Esta agenda es contracultural y por eso no va a pasar de la noche al día, pero tenemos que militar en ella y lo fundamental es empezar a tener una mirada sistémica a la realidad, gestionar la complejidad. Y por eso el territorio y lo local, que es el territorio, es tan crítico. Es el punto de partida fundamental, porque en el territorio la realidad se ve en toda su complejidad. Cualquier impacto que generes en lo social o medioambiental se ve al instante, porque la cercanía es fundamental. Decisiones que se toman a otros niveles de decisión, las consecuencias se pueden tapar, no son tan trazables, ¿no? En el territorio es crítico y la mirada sistémica para entender la complejidad de la realidad en el territorio se ve muy bien. Es fundamental también, se están dando cambios en todos los órdenes para generar confianza. También en el ámbito del mundo empresarial. El mundo empresarial está haciendo una revolución y también es fundamental que lo entendáis también como gestores públicos. El mundo empresarial, para generar confianza en sus grupos de interés hoy en día, tiene que incorporar en sus estrategias empresariales las dimensiones sociales y medioambientales. Si no, no genera confianza ya no en sus consumidores, que son los menos flexibles, ¿no?, elásticos a esto, en sus inversores fundamentalmente. Hoy en día, para operar en un mundo tan complejo y tan hiperconectado y tan expuesto, el mundo empresarial tiene que generar confianza en sus inversores. Y para eso el inversor le está mirando con lupa hoy en día, ya no le sirve que sea el pacto global o no, y le diga, no, yo tengo la chapita de no, te va a mirar cómo gestionas tu cadena logística, cómo gestionas tu cadena de comercialización, tu redistribución, cómo usas el agua, cuál es tu huella de carbono, cuál es tu huella ambiental, porque no quieren que pongas en riesgo su inversión, no controlando tus impactos en distintas dimensiones de la sociedad que hoy en día se saben online. Hoy en día el examen para entrar en un portfolio de inversión es fundamental, el explicar cómo gestionas tu dimensión social y medioambiental, tu sostenibilidad, y los ODS es una excelente lupa para gestionar esos impactos sociales y medioambientales. El mundo de la sociedad civil también está cambiando y no es suficiente con que esté solamente en el ámbito de la legitimidad social, la necesidad social, que es fundamental. Siempre tiene la percepción de sostenibilidad, de legitimidad más alta, sino que tiene que dar un paso adelante también. Tiene que entender cuál es el metabolismo de la política pública y profundamente. Tiene que tener el metabolismo de una transición empresarial. Identificar si hay voluntad política en esas organizaciones, empezar a ser un acelerador de las transformaciones de estas organizaciones. Tiene que entender dónde le puede devolver la información que una empresa necesita o una política pública necesita para gestionar mejor sus impactos y para acelerar transformaciones. Y ahí las ONGs más inteligentes están avanzando hacia alianzas con las organizaciones. Por ejemplo, estamos viendo cómo WWF está colaborando en informes con toda la cadena de valor atunera a nivel mundial. Una cadena de valor totalmente desregulada y creo problemática, pues han buscado cómo solamente aliándose puede generar estabilidad y sostenibilidad en ese sector. Y vemos como un Bolton Foods hace su memoria con WWF sobre gestión sostenible de los recursos y con Oxfam Internacional sobre el impacto en derechos humanos en este sector empresarial. Por tanto, está pasando. Y el ámbito de la gestión pública igualmente. El ámbito de la gestión pública está en un proceso también del cual tiene que relegitimarse las instituciones democráticas respecto a la ciudadanía. O sea, hoy en día las tecnologías han empoderado a la ciudadanía a tomar decisiones todos los días y a votar todos los días, en cómo se mueven. La pulsión democrática es brutal. Y las instituciones democráticas, para generar confianza a la ciudadanía, para que sean votadas en su capacidad de darles capacidades para ejercer libremente sus derechos, está interpelada cotidianamente. Y los retos son tan estructurales los que abordamos este cambio de era, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, son tan sistémicos que ningún actor solo puede demostrar capacidad de transformación. Necesitan, en primer lugar, fundamentalmente innovar además en esas líneas que ha comentado Jonan antes, ¿no?, en esas infraestructuras. Y en segundo lugar, tiene que buscar alianzas con el resto de actores para abordar los retos del territorio conjuntamente, en una gobernanza colectiva, en una capacidad de operar y de demostrar eficacia en proveer capacidades, insisto, para el libre ejercicio de los derechos de las personas, de las ciudadanas, ciudadanos, de los vecinos, de las vecinas.
Tanto aquí reside también otro elemento fundamental. Y la propia Naciones Unidas en este cambio de era, para generar confianza como institución de gobernanza global, también se tiene que reinventar. Y se reinventa, y en sus procesos de debate sobre cuál es el papel de Naciones Unidas para dar respuesta a los retos del planeta de la humanidad, entiende que las agendas tradicionales de cooperación al desarrollo no son suficientes. La agenda anterior global, que era la agenda del milenio, se trataba de interpelar a las políticas públicas a generar acción pública para dar respuesta a las consecuencias de un modelo que genera desigualdad, que genera pobreza, que genera deterioro medioambiental en todo el planeta. La reflexión que se hace a mitad camino de los ODM, igual que la que se ha hecho ahora con los ODS, en Río +15 llevó a decir, bueno, estamos intentando sacar agua del océano. No estamos abordando los verdaderos límites del planeta, no estamos abordando a nivel de modelo. Estamos intentando dar respuesta a las consecuencias. Tenemos que abordar las causas profundas de un modelo que genera estos límites para el planeta y para la humanidad. Y tenemos que abordarlas, y no es suficiente con interpelar a las políticas públicas de los Estados. Es fundamental convocar a todos los actores públicos y privados del planeta que toman decisiones cotidianas a empezar a colaborar conjuntamente para dar respuesta a estos retos del planeta de la humanidad. Tenemos que abordar las causas profundas del modelo. Y para eso, Naciones Unidas lo que hace es empezar a convocar al mundo científico, al mundo académico, a los 193 países que forman los Estados-nación, pero no solamente, también a los gobiernos subestatales, a la sociedad civil, al mundo empresarial, a una consulta ciudadana sin precedentes, y a todos ellos se les convoca a un proceso de co-creación durante 3 años para empezar a consensuar, a debatir cuáles son los retos del planeta de la humanidad para dar respuesta a estos límites de modelo de crecimiento lineal de corto plazo. Cómo conjurar las causas profundas de este modelo de crecimiento. Y así nacen 17 objetivos, nace la Agenda 2030 con el 25 de septiembre del año 2015, con esta agenda tan revolucionaria, ¿no?, que nadie entendía, 17 objetivos, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? De hecho, hubo una tensión en el mundo, sobre todo más tradicional de cooperación, diciendo, no, hay que salir con 8 objetivos muy conseguibles y muy comunicables. Y Amina Mohamed, quien lideró el proceso de cooperación, dijo, pues mañana sacamos 8 objetivos junto con mi dimisión. Porque este ha sido un proceso de construcción conjunta, de co-creación, con todos los actores, porque el resultado salió 17 como sale en 23. El valor es que todos están a bordo de este proceso, porque necesitamos a todos el mismo día siguiente a la aprobación de esta agenda, para construirlo conjuntamente desde cada rinconcito del planeta donde opera cada uno de los actores que están convocados, públicos y privados. Por lo tanto, no es una receta tradicionalmente de Naciones Unidas de expertos y expertas globales a aplicar, ni una varita mágica. Es un marco a construir conjuntamente desde la colaboración, desde una mirada sistémica, y que se tiene que contextualizar. Y el mismo día siguiente a la aprobación, el mismo día 26 de septiembre, el foco pasa de Nueva York a cada uno de los rincones de los territorios del planeta donde están convocados los actores públicos y privados a empezar a colaborar conjuntamente para abordar los retos con el nombre, la cara, la identidad, la memoria que tome en cada rincón del planeta, ¿no? Como decía Bernardo Achaga, Euskal Herria es el lugar del mundo donde el mundo toma el nombre de Euskal Herria. Pues aquí, con nombre, cara, memoria, identidad y realidades, ¿no?, cotidianas. Y empezar a activar a los actores públicos privados del territorio a colaborar para dar respuesta a retos concretos, cotidianos, que mejoran la capacidad de las personas para ejercer libremente sus derechos, ¿no?, que es el concepto de libertad y de desarrollo de Amartya Sen sobre el que se basa la agenda. Un concepto de poner a la persona en el medio. Y no hay libertad que valga si no hay capacidades institucionales, de salud, de educación, medioambientales, para ejercer libremente los derechos de las personas. Por tanto, esta es un poco la esencia. Y esta agenda, insisto, el mismo día siguiente a su aprobación en Naciones Unidas, se contextualiza, se localiza en cada rinconcito del planeta. Joder, no está pasando la presentación, ¿verdad? Bueno. Voy como yo, mejor ver la tradición oral, mejor que hay vida más allá del PowerPoint. Y en ese proceso estamos, se tiene que localizar, y se empieza a localizar, y la localización está pasando, y es importantísimo también que sepamos que está pasando. Igual también que hay bloqueos, y estamos perdiendo fuelle en muchos indicadores globales, como se ha visto en este punto de reflexión que se ha hecho ahora en Nueva York. También tenemos que ver dónde está sucediendo, ¿no?, esta transición de modelo de corto plazo y lineal, un modelo de desarrollo sostenible que ponga a la persona en el centro. Y esa localización, de arriba hacia abajo, está pasando, por ejemplo, ha empezado
acelerarse en Europa. Europa, ¿por qué Europa es un territorio y una región del planeta donde se está viendo esa transición? Porque Europa tiene una capacidad de gobernanza que no tiene ninguna otra región del planeta. Y el mundo financiero, que está muy interesado en esa transición de modelo, para prevalecer precisamente, lo cual es una racionalidad poco ética, pero muy poderosa, ha entendido que Europa tiene esa capacidad, insisto, de gobernanza para vehiculizar, para transitar de modelo. Y Europa por encima de la mesa, primero, una política pública, es capaz de generar política pública y generar su Pacto Verde Europeo, que es su plan de político y de competitividad para el año 2050, donde quiere además de ser clima neutral para 2050, marca todas unas políticas palanca para transitar a ese modelo descarbonizado con base social. Y además va acompañado de un paquete financiero, 750.000 millones de euros para financiarlo. Esto no se ha reflexionado lo suficiente. 750.000 millones de euros es una inyección de financiación pública que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Son como varios planes Marshall seguidos. Tanto esta reconstrucción, el apoyo financiero, y de hecho hay un aval del sector, aunque es inyección pública, presupuestos públicos, tiene el aval del sector financiero privado internacional. O si no, recordad la crisis de las primas de riesgo en el 2008, ¿no? O sea, inyecta 750.000 millones de euros a un plan de política pública en Europa y salta por los aires si no hay un apoyo detrás de los mercados de deuda pública internacionales, los BlackRock, los PIMCO, los Aviva. Por tanto, hay una apuesta con un paquete financiero y que le acompaña un paquete regulatorio también, como también decía Jonan. No es mandatoria la agenda, pero necesita Estado, necesita gobernanza, necesita política pública. Y la política pública vamos balizando la capacidad de fibrar medio y largo plazo, también a través de marcos regulatorios. Y, por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad, una regulación, entre muchas otras políticas muy interesantes, la que está dando el ámbito empresarial, ¿no? Cómo a las empresas les obliga ahora una nueva directiva europea, la CSRD, the Corporate Sustainability Reporting Directive, a explicar, a reportar las empresas cómo su coste de capital, cómo su coste de operaciones y los productos que facturan, lo descarbonizados que están, la estrategia de circularidad que tienen, cómo contaminan, cómo se adaptan y mitigan el cambio climático y cómo protegen los recursos hídricos terrestres y marinos. Por tanto, componentes que se llaman ESG. Y además va detrás de esa directiva, va toda una taxonomía, es decir, explican además, no me cuenten que ustedes que están siendo muy sostenibles, díganme, en torno a estos rubros contables, me tienen que explicar lo descarbonizada que está su empresa en adaptación y mitigación, lo poco que contamina, lo circular que es y cómo protege los recursos hídricos. Y además, en el ámbito social, cómo se compromete con las prácticas anticorrupción, cómo usted está haciendo un ejercicio de diligencia de vida de su impacto en derechos humanos cuando tiene cadena de suministro en países en desarrollo. Con lo cual, esto ya es mandatorio, esto ya es taxonomía obligada, de obligado cumplimiento para las empresas para reportar a partir del año 2025. Para las grandes. Pero esto, igual que para las pymes, que eso es importante también en el de territorios, todavía no les afecta vía regulatoria, les afecta directamente vía de cadenas de valor. Una pyme para contratar con una empresa que es grande, que sí que tiene que reportar esto, le va a pedir la grande a la pyme cómo impactas en el ámbito de la adaptación, de la mitigación, etcétera. Con lo cual generamos ahí un incentivo importantísimo para las empresas que operen en vuestros territorios a empezar también a integrar estos componentes sociales y medioambientales. Hay toda una revolución en marcha en Europa, va rápido y seguimos bajando. A nivel del Estado hay todo un plan también, pero en Euskadi es un territorio privilegiado para abordar este reto. Porque la visión sistémica de no descomponer lo social, de lo económico, de lo medioambiental y lo humano es bandera también de este territorio. O sea, nunca se han abandonado las visiones de largo plazo. No se ha abandonado la política industrial en este territorio. Cuando se abandonó el resto del Estado, aquí se mantuvo una visión de largo plazo y la política industrial se mantuvo. Cuando se decía la política industrial es mejor, es la que no existe. Bueno, aquí no, se mantuvo. Y ha habido una cohesión social que incluso nos ha permitido, los retos más difíciles de la historia también de este pueblo, ha sido gracias a tener una visión compartida de territorio. Por tanto, eso es un elemento privilegiado para abordar los retos que tenemos, de fibrar medio y largo plazo, de tener visiones compartidas, de que lo que nos divide menos de lo que nos une. Y es un reto fundamental, por eso Euskadi está mejor posicionado para entender la importancia de la Agenda 2030, porque es un elemento de cohesión social, es un elemento de contrato social y de transformación, y de no dejar a nadie atrás, ni lo social, lo económico, lo medioambiental, desconectarlo del humano. No, esos retos tenemos y por eso está Euskadi bien posicionada, ¿no? para entender y abordar esta agenda. Esta agenda tiene que seguir permeando entre Euskadi a sus territorios. Por eso estar aquí con Eudel es tan crítico y fundamental. Tenemos que, además de contribuir
a los retos globales tras arraigarlos en nuestra realidad cotidiana, ¿no? En cada uno de nuestros territorios, de nuestros municipios. Y lo que decíamos antes, ponerle cara, nombre, memoria, realidad, los impactos, los desafíos que tenemos y los impactos que tenemos. Y en ese sentido, vemos también en cascada como en Euskadi, pues ayer se presentó en el foro multiagente multinivel la Alianza Vasca por los ODS, con una declaración política, con retos muy concretos y que además tiene esa visión de gobernanza colectiva, ¿no? Y esas infraestructuras que comentaba yo hace un instante, de empezar también a generar innovación en la política pública, la gestión pública, eficacia en la gestión pública y una gobernanza colectiva a los procesos, ¿no? Ningún actor por separado, un municipio no puede abordar los retos tan estructurales. Tiene que generar, a involucrar a todos los actores en un reto compartido y el marco de los ODS es un marco excelente para alinear estrategias con objetivos, metas e indicadores seguibles y que todos pueden contribuir y todos se pueden beneficiar. Y en ese sentido, con Eudel, con Joseba, contaba eso, el marco estratégico, ¿no? Que es el de que se ha dotado Eudel para empezar a acelerar este proceso compartido y esas transformaciones, llegar esta agenda al territorio y empezarla a construir desde el territorio, desde cada uno de los municipios. En ese sentido hay 4 procesos también muy en línea con lo que ha comentado Jonan, ¿no? Para conseguir esas infraestructuras que hemos hablado. 4 procesos que son críticos en los que profundizar para empezar a avanzar y a construir esta agenda entre todas y todos en cada uno de los territorios. El primero de los procesos es activar a los actores locales. Y para eso es muy importante y es crítico y fundamental también lo que comentaba Jonan hace un instante. Y también Esther, que nos ha puesto la importancia del gen de lo municipal, ¿no? para abordar estos retos. La ciudadanía no está, igual que el mundo empresarial hemos dicho, el mundo de la gestión pública está, con sus metabolismos y sus ritmos, la ciudadanía no está, ni se la espera, a menos que hagamos algo. Y es fundamental en este desafío de socialización y de personificación empezar a trabajar de una manera estratégica y fundamental. Necesitamos una alianza entre los actores para generar ciudadanía, que la ciudadanía sea activa, consciente y protagonista de la transición de modelo, de la transición de su municipio hacia los retos que tiene. En ese sentido, activar todas las estrategias, tanto de sensibilización como de educación para el desarrollo, va a ser fundamental. Pero además hay que innovar en esas estrategias. Hay que entender que tenemos que incorporar, entender también los elementos cognitivos, ¿no? De cómo percibimos. Es una cultura de corto plazo en la que hemos vivido. El mundo también del consumismo neoliberal nos ha llevado a tener no ver los retos colectivos como algo muy nuestro. Tenemos que incorporar elementos cognitivos en la forma en la que comunicamos, en las campañas. Mira, el último premio Nobel de Economía vincula mucho la psicología a la economía, entendiendo que no tomamos decisiones racionales cuando consumimos ni cuando operamos como ciudadanos y ciudadanos. Tomamos decisiones emocionales. Incorporar en las campañas elementos que nos activen la parte también cognitiva para bien, es decir, para ser capaces de identificar retos colectivos, para emocionarnos con retos compartidos, se puede trabajar y se trabaja con pequeños empujoncitos que llaman, ¿no? Los nudges. Entonces, incorporar la psicología conductual a las campañas de sensibilización va a ser muy importante. El arte y la cultura es fundamental para generar ese estado, también ese líquido amniótico para la transformación. En Bilbao hubo una acción artística muy interesante con el proyecto VIAR, ¿no? Que puso en marcha BBK, Cuna, sumergir una cabeza de una niña, una escultura de una cabeza de niña gigante en la ría de Bilbao. Todo Bilbao la veía, cuando subía a la ría, la niña se anegaba y al bajar se veía la cabeza y todo el mundo hablaba, no explicaron nada, la dejaron ahí sumergida, todo el mundo hablaba sobre la cabeza de la niña, qué feo, qué interesante. Tal. Y al cabo de un mes y pico ya presentan el proyecto VIAR. Dicen, bueno, pues esto es lo que va a pasar con el cambio climático, va a subir los niveles del mar, vamos a tener... Entonces ya todo el mundo ya se le había activado la curiosidad, y ya empezó a hilarlo, ya empezó a racionalizarlo, pero a través de un impacto artístico, ¿no? Pero el arte, la cultura, el deporte, las fiestas, estados de percepción positivos, que vincularlo a valores y a retos colectivos es fundamental. La ciudadanía hay que abordar desde muchos ejes porque nos va la vida en ello. Es una ciudadanía activa, consciente y protagonista. Segundo es la gobernanza, hablábamos, ¿no? De las infraestructuras que comentabais hace un instante. La gobernanza es fundamental. E innovar en gobernanza va a ser crítico. Innovar y generar alianzas para los gestores y las gestoras públicos.
en varios ámbitos de infraestructuras que comentabais hace un instante. En primer lugar, el sistema de incentivos. Generar un sistema de incentivos que favorezca y facilite la transición va a ser fundamental. La vía regulatoria es importante y tiene que ir acompañada de ese palo y zanahoria que se dice, ¿no? La vía de incentivos, en primer lugar, desde los marcos de licitación pública sostenibles. Eso, si no empieza a licitar la administración pública con criterios de sostenibilidad y con los ODS los integra, joder, mala señal damos, ¿no?, al tejido productivo. Por lo tanto, eso es un elemento clave. Dar debates también sobre los presupuestos, el alineamiento de presupuestos, orientar las políticas fiscales de ingreso y gasto, orientarlas a que sean incentivadoras de la transición de modelo. O sea, no puede estar disociado el marco fiscal de ingreso y gasto del modelo de territorio al que quieres transformar. Tiene que estar vinculado y tiene que ser un incentivador, ¿no?, de esa transición. Por lo tanto, el tema fiscal no corresponde a este ámbito de gobernanza, es verdad, pero va a haber que dar debates de coherencia multinivel fundamentales. Y donde hay competencias fiscales de transición de modelo, que al final afecta a los territorios, va a ser fundamental dar esos debates también, que los marcos fiscales de ingreso sean incentivadores de la transición de los territorios. Pero también de gasto, como decíamos. Los presupuestos, el elemento de los presupuestos que tenga ya una direccionalidad, una intencionalidad de incentivar y catalizar, ¿no?, la capacidad de transitar de un modelo hacia una propuesta a largo plazo en territorio va a ser crítica. Y eso sí que está en el ámbito de responsabilidad de los ayuntamientos. Innovaciones también en el ámbito de la gestión eficaz, y también lo comentaba hace un instante, lo comentabais hace un instante, el panel institucional. Es importante dotarse también de las metodologías de cuando abordamos retos de largo plazo de retos de transformación tan estructurales, no se pueden abordar en 4 años. Y eso requiere tener planes y hojas de ruta que trasciendan más de 4 años. Y eso requiere marcos, por ejemplo, institucionales para la colaboración público-privada multiactor. Por lo tanto, marcos de que se institucionalice, como bien decíais, ¿no?, el diálogo de políticas multiactor es crítico. Y sacarlo no solamente, el diálogo social es sacrosanto, pero no es suficiente para abordar estos retos de transformación. No puede ser tripartito y no puede ser negociado. Son entornos institucionales de colaboración, de co-creación, multiactor y de largo plazo, donde se aborden objetivos compartidos. ODS son excelentes porque son objetivos compartidos. Entonces, se tiene que institucionalizar este diálogo de políticas multiactor con los actores del ayuntamiento, del territorio, del territorio local. Se tiene que dar marcos de competencias también para la coherencia de políticas y de nuevas infraestructuras clave, un mecanismo transversal donde todas las áreas de gobierno dejen de gestionar por silos, estancas entre ellos. Los retos no pueden permitirse la desconexión entre la política de igualdad, la política de movilidad, la política de infraestructuras. Tenemos que generar coherencia de políticas y para eso es fundamental un mecanismo y un marco de competencias que incentive la gestión de coherencia de política entre ayuntamientos, mecanismos transversales que estimulen esa visión compartida, ¿no?, y sistémica del territorio. Es fundamental también, como decíamos, innovar para esa gestión eficaz y para tener retos de largo plazo y hojas de ruta de largo plazo necesitamos innovar también las metodologías de planificación. No pueden ser planes pesados Tenemos que empezar a generar planes ligeros que tengan el peso precisamente en eso, en la evaluación y en el seguimiento, con mucho peso en los datos. Generar mucha inversión en digitalización para tener capacidad de gestionar datos, hacer modelos de predictibilidad de medio y largo plazo, poder trazar a través de tecnología de bloques dónde están los impactos, para hacer un buen seguimiento, porque sobre ese seguimiento y ese marco de indicadores vamos a ser capaces de hacer 2 cosas. Una, generar toda una política de rendición de cuentas a la ciudadanía, si no quedaría coja la primera pata de activar a la ciudadanía. Le generamos las expectativas, tenemos que rendir cuentas, ¿no? Y rendir cuentas requiere gobierno abierto, innovación, muchos datos, porque sobre esos datos vamos a generar información cualitativa para generar confianza en la ciudadanía. Y la involucramos a participar en presupuestos participativos, en gobierno abierto, y tenemos que ser capaces de reportar. Y con confianza, no de cualquier manera, con datos, es decir, aquí están nuestros desafíos, aquí hemos llegado, y empezar a generar esa empatía y ese concepto de corresponsabilidad también con la ciudadanía, es fundamental. No solamente activar el estado emocional, sino también responder. Y esa innovación va a ser crítica. Tanto innovación, la digitación, marcos, y luego para poder abordar ese otro reto también, el tercer reto, el tema de las hojas de ruta, los presupuestos, los planes de largo plazo. Intentamos co-crear, hemos generado las capacidades, las infraestructuras para co-crear hojas de ruta de largo plazo, donde están los desafíos que tiene cada territorio, donde queremos transformar. Esas misiones compartidas que habla Machucato, ¿no? Cómo involucramos a todos los actores a co-crear esa hoja de ruta y será solamente co-creándola como va a poder trascender 4 años.
si involucramos al tejido productivo, a la sociedad civil y a las vecinas y vecinos del territorio, es cuando vamos a poder tener hojas de ruta de más de 4 años. Porque está bien asentado, bien arraigado en los elementos estructurales de la economía y de la sociedad del territorio. No puede residir solamente en la parte pública. Por tanto, esa co-creación, ese enfoque de misión compartida Machucato es crítico. Con buenos datos, con la innovación que pueden aportar todos los actores, con las tecnologías, los recursos de innovación que los dos actores pueden aportar un reto compartido, y el marco de ese se construye así, con esos retos compartidos, es como vamos a poder hacer eso precisamente. En primer lugar, generar esa rendición de cuentas sobre esta hoja de ruta a la ciudadanía, y en segundo lugar, y también muy fundamental, sobre esas hojas de ruta son precisamente esas propuestas de largo plazo estables, predecibles, de baja volatilidad, que son las que van a ser capaces de atraer esa inversión pública y privada que está queriendo fibrar medio y largo plazo, porque necesita invertir en proyectos creíbles que permitan transitar hacia un modelo descarbonizado de base social. Hay todo un ecosistema de inversión pública con los planes Next Generation, los planes EDUSI, que están mirando propuestas robustas de transformación dentro de los territorios. Y más importante además también que la pública, la inversión privada, todo ese ecosistema de fondos de inversión de impacto, de inversión sostenible, la capacidad de emitirse bonos de carbono, de bonos azules, de bonos verdes, de bonos ODS, están precisamente orientados a eso, dentro de un proyecto creíble, estable, con buenos datos, buena capacidad de seguimiento y de reporte, con unas taxonomías, es como atraemos, generamos corresponsabilidad a la ciudadanía y atención y atracción de la inversión pública privada. Y así es como se construye esta Agenda 2030, ¿no? Para dar respuesta a los cambios del planeta y de la humanidad, de abajo hacia arriba. Y el potencial de esta agenda es que es universal, que se está construyendo simultáneamente en y desde cada territorio del planeta. Y en y desde Euskadi con mucha más capacidad de transformación. Si ya se está haciendo, de hecho, las políticas públicas que se ponen en marcha en los municipios de Euskadi son pura Agenda 2030. También hay que poner en valor, no se trata de hacer algo nuevo, sino también poner en valor lo que se está haciendo, darles orientación, contarlo en clave ODS y empezar a compartir entre territorios cómo se está innovando para generar mejor impacto en la ciudadanía, para generar mejor eficacia en la administración pública, etcétera, entre territorios de Euskadi, y también proyectarnos de abajo hacia arriba a contextos internacionales y globales. En ese sentido, el tener la oficina también en Bilbao, para que dinamice esa capacidad de proyectar internacionalmente lo que se hace y desde cada municipio de Euskadi, es un capital que creo que nos pone también por delante una oportunidad sin precedentes, ¿no? Para proyectar cómo un modelo de sociedad y de contrato social que ha funcionado es hoy en día lo que necesita el mundo. Por tanto, bueno, creo que nos conecta y nos actualiza los retos que tenemos y cada uno de nuestros municipios con los retos que tiene el planeta de la humanidad. Nos alinea y nos genera unas posibilidades, creo que únicas, sin precedentes históricas. Así que, bueno, eso es lo que quería trasladaros. Espero que me he ido un minutito, Joseba. Espero que sea de vuestro interés y muchísimas gracias. Es que ricasco, Javier. Muy, muy interesante. Si os parece, como estamos un poco fuera de horario, vamos a hacer ahora la pausa para el café, tanto aquí en presencial como en telemático. Volvemos a las 12:10 puntualmente y con la posibilidad de realizar preguntas a Javier, con lo cual podéis también pensar en las preguntas y las que estáis en telemático podéis incorporarlas a través del chat. Y entonces a la vuelta hacemos las preguntas a Javier y pasamos a la segunda parte de la sesión con la parte de presupuestos y ODS. Eskerrik asko guztioi. Bueno, tenemos alguna pregunta lanzada a través del foro. No sé si hay alguna pregunta aquí en el público que queráis lanzar. Los que estáis aquí en presencial. No veo ninguna mano levantada. Debe ser que todo ha quedado muy claro, Javier. Bueno. ¿O no? Bueno, mientras miramos ahí, sí, hay una pregunta ya en el chat, pero aparte, mientras se va llegando alguna más, yo sí quería preguntarte, bueno, después de tu presentación de las claves para la localización, claro, yo me pongo un poco en la piel de un ayuntamiento pequeño, mediano, que tiene todavía, que sí, al final, como decíamos, ¿no? La dinámica municipal es puramente ODS, pero bueno, no tiene igual trabajado una estrategia o una serie de instrumentos muy concretos, ¿no? De todo este modelo que has presentado, ¿tú por dónde les animarías a empezar en esa idea de, bueno, de ir haciendo cosas de manera paulatina, pero no toda a la vez, porque lógicamente si no, pues no van a poder abordarlas todas a la vez? ¿Cuál sería un poco tu recomendación? Pues yo creo que
y gracias por la pregunta, porque es muy pertinente, claro, por dónde le hincamos el diente a esto, ¿no? Que hemos hablado de los límites del planeta y es, yo creo que algo muy útil es el marco estratégico del que os habéis dotado y que habéis diseñado. Identificar esos 4 ámbitos que están en el marco estratégico, ¿no? El primero, ver para saber dónde empezar a implementar acciones. Además, es un marco que aborda pues, los retos de activar a los actores del territorio, del municipio, los públicos, identificarlos y activarlos. El segundo es cómo fortalecer la gobernanza con herramientas, tecnologías, innovación. El tercero es cómo co-crear, ¿no? Hojas de ruta y planes de largo plazo viables, factibles, cómo diseñar que den respuesta a los retos concretos del territorio. Y el cuarto ámbito a trabajar en ese marco es el tema de comunicar, ¿no? Comunicar y además divulgar y con ese informe voluntario empezar a interconectar también, a intercambiar soluciones con otros territorios, porque no tenemos todas las respuestas en nuestro territorio. Y decir, oye, ¿cómo estáis activando la ciudadanía en Amurrio o más allá, o en Cuenca, Ecuador, o en Rosario, Argentina? Porque es una agenda universal, no lo olvidemos, y el potencial de innovación la escala es universal, o sea, por tanto hay un potencial brutal a la hora de conectar. Entonces, yo identificaría estos 4 ámbitos de trabajo muy claros y sobre eso empezar a idear una agenda de trabajo. Una agenda de trabajo que te permita, bueno, pues dotarte de toda esa caja de herramientas que también habéis diseñado para empezar a abordar, por ejemplo, qué podemos hacer en el ámbito de activar a los actores. Bueno, pues a la ciudadanía, con la ciudadanía. En primer lugar, también, otro elemento clave para empezar luego a implementar este marco es, y fundamental yo creo, es hacer una apuesta en común y una apuesta en valor de lo que ya se está haciendo. O sea, esto no es hacer algo nuevo o diferente a lo que ya se viene haciendo. El 80% de lo que se hace en el ámbito de la gestión municipal ya es ODS. Y lo que hacen muchas organizaciones en términos de solidaridad, de acción social, eso es puro ODS. De hecho, hoy dimos hace poco unos premios ODS aquí en Bilbao, a organizaciones de Vizcaya, fundamentalmente, y el primero que recibió el premio, que era una organización de acción social que trabajaba la escucha activa en barrios, ¿no? Trabajar con la gente que vive en una situación de abandono o sin casa o con ciertas vulnerabilidades, pues organizaban para hacer escucha activa, darles un lugar donde, joder, que cuidarse. Bueno, que subió el presidente de esa organización, que lleva casi 40 años trabajando en eso, y dice, yo no sabía que hacía ODS. Digo, pues te hemos dado un premio porque eso es ODS. Entonces, es identificar ya lo que se está haciendo, ponerlo en valor y hacerlo converger en torno a la agenda, ¿vale? Es decir, no, es que vosotros sois los vectores, sobre esto se vamos a contribuir. Y les vamos a identificar estos actores, estas acciones, y empezar a poner en clave agenda, ¿no? En clave de acción compartida, que es la virtud de este marco sistémico, es lo que permite que converjan muchas acciones. Y ese es el 80% del trabajo. Lo hemos hecho en Bilbao también, con el plan de acción de ODS en Bilbao, que está Íñigo por aquí, ha sido eso, o sea, identificar ya las organizaciones, las acciones, los actores, agentes que están ya trabajando en los ámbitos de prosperidad, de planeta, de paz, en el contexto bilbaíno, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. Y luego sobre eso ver la caja de herramientas, ¿no? Una vez hemos puesto en valor, ya hemos identificado qué actores hay ya útiles y los hemos organizado un poco en torno a los vectores de estos 4 ejes que hemos dicho. Empezar a utilizar la caja de herramientas. ¿Cómo profundizamos en activar a los actores? Bueno, pues primero la ciudadanía, pues políticas culturales. ¿Qué tenemos? Bueno, pues la política de fiestas claramente es un entorno donde generan emociones positivas, es un estado de percepción positivo que tenemos que ser capaces es un momento ideal para vincularlo a valores, ¿no? A los valores de la transformación y de un proyecto colectivo. El tema del deporte, el tema de la cultura, el arte, como hemos dicho, ¿no? Vincularlo a valores y a un proyecto colectivo es un momento de estado de percepción emocional muy rico para empezar a hacer asociaciones cognitivas, esa psicología que hemos dicho. Innovar en la forma de comunicar. Herramientas de ese tipo, ¿no? Toda la innovación en gobernanza en cuanto a gobierno abierto. En cuanto a la gente, la generas un estado de percepción positivo o educación para el desarrollo, agendas escolares, generas unas expectativas, luego tienes que responder. Entonces, toda la innovación en gobierno abierto, que está en la caja de herramientas, para responder a las expectativas, empezar ahí a cocinar esa confianza y relegitimar o fortalecer la legitimidad, mejor dicho, de las instituciones democráticas, ¿no? Pues empiezas ahí a explicar adecuadamente, con rendición de cuentas adecuada, procesos participativos, de presupuestos,
tecnologías aplicadas a la escucha activa ciudadana. Hoy en día, con los sensores, la Internet de las cosas, puedes llegar a entender también hábitos ciudadanos muy interesantes, sobre los cuales activar también políticas de sensibilización en cuanto a hábitos cotidianos que las personas puedan, las vecinas y vecinos puedan identificar. Oye, si cambio la manera de separar los residuos, estoy contribuyendo a un proyecto colectivo, y que sepan asociarlo y que sepan sobre todo el estado de percepción y de autoestima en torno a la sostenibilidad. Pueden identificar mejor luego las empresas que son más sostenibles o las políticas públicas que están más orientadas a dar respuesta a esto, ¿no? Ya las perciben como suyas, hay que hacer ese link. Entonces, bueno, esos son elementos que están en la caja de herramientas de gobierno abierto que son fundamentales. La gobernanza, y hay una innovación clave, o sea, fortalecer la gobernanza en términos de innovación, en términos de capacidad de eso, lo que me decíamos antes, mecanismos transversales, de coherencia de políticas, mecanismos que... Y ahí sí incidir, y por eso el proceso en Euskadi es tan rico, es multinivel, y empezar a dar discusiones de coherencia multinivel para la Agenda 2030 en los territorios, porque muchas decisiones se toman a nivel de diputación o a nivel de gobierno vasco y afectan al municipio, ¿no? La realidad del municipio. Ese diálogo multinivel, de coherencia multinivel con los ODS, es algo tremendamente rico. Es otro elemento también a innovar en la gobernanza y que por el cual se puede también seguir trabajando. Igual que en el tema de diseñar hojas de ruta del territorio, una hoja de ruta de descarbonización o de tema de cuidados y de contra la soledad no deseada de un territorio, o de accesibilidad o de juventud. Son retos que tiene un territorio, que sean hojas de ruta que son orientados a ODS, a lo cual ya se presupuesta y se pone en clave objetivo de ese. Es una realidad del territorio, visible, identificable, que además luego se pone en clave ODS porque te permite construir una narrativa que luego vas a compartir, insisto, con otros territorios a nivel de gobierno vasco. Vas a contribuir a esa narrativa compartida multinivel de Euskadi, que a nivel de gobierno vasco se vaya incluso a compartir con otros territorios o al foro político donde se reporta con los avances, y vaya un informe agregado de todos los niveles administrativos, ¿no? Y se cuenten las mismas claves, cómo se está activando la ciudadanía desde el municipio de Llodio, o de Leioa, o de los que estáis aquí presentes, cómo estáis trabajando estos 4 ejes a nivel de municipio, a nivel de diputación, estos mismos 4 ejes, y a nivel de gobierno vasco, estos mismos 4 ejes. Y ese es un parte de un mismo informe que vas a otros territorios del planeta o a foros internacionales, y eso, o en los contextos europeos o de la OCDE, donde también se está actuando en la estrategia de integración en Euskadi, y ahí no solamente explica lo que está haciendo, sino que atraes el interés de decisores políticos, inversores, elementos de innovación, empresas que se interesan también por la competitividad de un territorio siendo más sostenible, ¿no? Entonces empiezas a generar ser un referente, una agenda de transición global que está acaparando la atención de muchos actores que son de vanguardia, ¿no? Y que están dispuestos a invertir o a generar innovación en estos contextos. Entonces te posicionas de una manera muy interesante. Por ahí se me ocurren elementos, pero el marco estratégico que habéis diseñado yo creo que es tremendamente útil, y es un marco, insisto, es un marco a construir, no a aplicar nunca. Por tanto, eso es soberano. Así que, bueno. Hay una pregunta a través del foro de Joaquín Garatea, del Ayuntamiento de Forua, que dice: ¿dónde encaja la estrategia y métricas de Udalsarea 2030 dentro de las alianzas? Si os parece un poco, pues hago una pequeña respuesta. Primero, Udalsarea es una alianza y además forma parte de la alianza de las redes las cuales está Eudel, ¿no? Dentro de esa caja de herramientas a la que hemos hecho referencia y que se remitirá después de la sesión, pues hay algunas de esas herramientas que precisamente ha trabajado Udalsarea, como la guía para la localización de los ODS, que es un instrumento muy interesante para hacer los pasos necesarios para esa localización. También todo el sistema de indicadores también que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo Udalsarea, la herramienta Mugi, que también está cada vez más involucrándose con los indicadores que están desarrollándose dentro del foro multiagente en un grupo de trabajo en el cual se está participando para localizar esos indicadores de la Agenda 2030, con lo cual, digamos, hay una absoluta coherencia entre lo que los diferentes agentes están haciendo en esta materia de localización. Pues Javier, eskerrik asko zuri, y muchísimas gracias. Vale. Pues si os parece, retomamos empezamos con la segunda parte, en la cual vamos a hablar de alineamiento de presupuestos y ODS. Horretarako bi persona ditugu, lehenik eta behin Joseba Intxausti, antolakuntza burua Eudelen. Josebak jarritu bakago lan prozesua metodologia komuna esarri ahal izateko azalduko digu, eta ondoren Eider Sarria izango dugu. Eider gaikuntza nazionala duen funtzionaria eta Leioako udaleko kontu hartzailea da.
Eider berritzaile publiko txat dei genezake, tokiko kudeaketa publikoan, berrikuntzan, gobernu irekian, proiektuen bidezko kudeaketan eta aldaketaren kudeaketan dauka espezializazioa. Aurrera, Joseba eta Eider. Eguerdion guztioi, udalak abian, udalos ordezkarientzako prestakuntza ibilbide honen barruan antolatu dugu lehen saio honen bigarren atalera. Lehenengo partean, garapen jasangarrirako helburuen inguruan, udalen ikuspuntutik hainbat gogoeta egin dira eta udalkudeaketa nola txertatu daitezken garapen jasangarrirako helburuak aztertu da. Orain, bigarren atalean, Eudelek bideratutako proiektu honetan lehen momentutik murgilduta egon naizen adinean eta Eider Sarria Leioako kontu hartzaileari hitza eman aurretik, gustatuko litzaidake Eudelen ahalegin hau bere testuinguruan kokatzea. 2021ko azaroko Mungiako Batzar Orokorrean, batzorde betearazleak Euskal Udalek Euskadiko 2030 agendari egiten dioten ekarpena izeneko dokumentua aurkeztu zuen. Dokumentu horrek, Eudelek garapen jasangarrirako helburuekin duen konpromisoaz adierazten du eta Euskadiko 2030 agendaren eragile anitzeko foroan parte hartzeko borondatea adierazten du. Batzar horretan bertan, urtaran elkarteburuak alkatei adierazi zien Eudelek metodologia komun bat landuko zuela Euskal Toki erakundentzat udal aurrekontuak garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatu ahal izateko. Konpromiso hori gauzatzeko 2022ko hasieran, Lemoa, Zigoitea eta Zumarragako udaletako teknikariekin batera lanean hasi ginen gida bat burutzeko asmoz. Udaula aurrekontua garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatzen hasteko. Ikusi dezakezuenez, tamaina txiki eta ertaineko udalak dira. Hirurak 10.000 biztanle baino txikiegokoak. Gure asmoa beti tresna udalerri txikiei eskaintza izan delako. Lan hori, orain dela urte bete, 2022ko urriaren 24ean, aurkeztu zitzaien gure udalei 23ko aurrekontua metodologia erabiliz prestatu ahal izateko. Lerrokatzearik eta honen bidez, udalerriei lagundu nahi diegu herritarrei jakinarazten bere udalak garapen jasangarrirako helburuekin duten konpromisoa eta era berean, konpromiso hori gizartean txertatzen lagundu nahi diegu. Ekimen honek gizarte transizioko eta 2030 agendako idazkaritza nagusiarekin sinatutako esparru akordioan jasotako konpromisoei ere erantzuten die, eta zehazki, laugarren akordioari. Garapen jasangarrirako helburuak lortzeko toki eremuaren funtsezko rola bistaratzen duten ekintza bultzatzea eta 2030 agendaren printzipioen zeharkakotasuna sustatzea politika publiko guztietan. Gainera, tokiko plangintzan jasangarritasuna ikustarazten joateko modu bat da. Proiektutako jardueretan zeharkako eta dimentsio anitzeko ardatz gisa garapen jasangarrirako helburuekin, hizkuntza komuna eta unibertsal gisa. Hasieratik jakin bagenekien irtenbide metodologiko hori epeen ertainean hobetu zitekeela eta malkua izan behar zuela udalerrien beharrei erantzuteko. Tresna burututako produktua baino gehiago, etengabeko eta elkarlaneko hobekuntza prozesu gisa sortu genuen. Horregatik, aurtengo apirilean lantalde bat antolatu dugu non tresna ezagutzen duten edo erabili zuten udalerriek beren iradokizun eta iritziekin parte hartu duten. Eskerrik asko lantaldean partu duten Mungia, Gordexola, Amurrio, Ortuella, Zarautz, Urnieta, Maruri Jatabe, Arraia Maztu eta jakina Leioako teknikari eta korporatiboei. Tresna, Eusko Autonomia Elkarteko tokiko espezifikatu zenora egokituta dago, eta formatu editagarrian, ez taula bat alegia, diseinatua da, erraz erabiltzeko moduan, biztanleria tamaina desberdinetako udalerriek erabili ahal izan dezaten. Badakigu, tamaina txikiko erakunde batzuk dagoeneko tresna hori erabiltzen ari direla, baina era berean, esan beharra dago, 3 hiriburuak esperientzia horretaz baliatzen ari direla gaur egun bere aurrekontuak egiteko. Beraz, nire ustez, metodologia hori neurri guztietako udalerriek erabili ahal izateko malgutasuna azaldu du. Ahora, me gustaría dar unas breves pinceladas sobre la guía práctica para iniciarse en el alineamiento del presupuesto municipal con los objetivos de desarrollo sostenible. La guía
para alinear el presupuesto municipal con los ODS, quiere ser una aportación a un ámbito en el que las instituciones vascas es imprescindible que trabajen coordinadas, a fin de cuantificar el aporte presupuestario del sector público vasco a cada ODS. La herramienta se compone de 3 elementos. Por un lado, la guía, que recoge información del contexto y las orientaciones necesarias para facilitar el trabajo del personal técnico municipal. Aporta una visión general de los ODS, qué son, de dónde vienen, cómo se desarrollan. Es la primera fuente de consulta porque permite aterrizar los objetivos globales de carácter universal a la realidad local vasca, tal como mencionaban tanto Jonan como Javier anteriormente. El documento se compone de fichas para cada uno de los ODS, que incluyen una aproximación de políticas de gasto y también de ámbitos concretos de actuación local. Esta información puede servir de referencia para el alineamiento presupuestario, aunque no podemos negar que la mayor riqueza de esta herramienta consiste en que cada municipio debe, desde su realidad, realizar un esfuerzo por localizar sus partidas presupuestarias en cada ODS. Por último, este primer documento incluye también una explicación de los pasos a dar en la aplicación práctica con el Excel de trabajo. Esta sería la guía que hemos puesto a vuestra disposición. En segundo lugar, el Excel de trabajo. Una vez asimilados los conceptos, la hoja Excel permitirá al ayuntamiento volcar su presupuesto de gastos ordenado por programas funcionales y empezar a trabajar con ello. Puede ocurrir que un programa contribuya a más de un ODS. La metodología permite asignar a cada concepto de gasto un ODS principal, que contribuye de manera más directa a la acción presupuestada y hasta 2 ODS secundarios, que impactarían de forma más indirecta. Por defecto, la herramienta asigna ya uno o varios ODS a cada programa, y el ayuntamiento podrá realizar los ajustes que considere según sus necesidades y expectativas. El Excel permite hacer una alineación del presupuesto inicialmente aprobado y de su posterior ejecución, lo que facilita llevar a cabo un seguimiento del cumplimiento de las acciones para cada ODS y ayuda al ayuntamiento a la hora de ajustar las estrategias y políticas y mejorar la toma de decisiones. Y finalmente, estaría el tercer elemento de la herramienta, la plantilla de informe de resultados. Una vez trabajado el alineamiento del presupuesto, será el momento de comunicarlo a la ciudadanía. Para ello, se pone a disposición de los municipios una plantilla modelo de informe. Para presentar el resultado del alineamiento presupuestario se agrupan los ODS en 3 dimensiones, la social, la económica y la ambiental. Esta plantilla es editable en formato PowerPoint, por lo que cada ayuntamiento podrá añadir la información adicional que estime conveniente. Servirá como foto de situación y ejercicio didáctico que en su caso deberá consolidarse en los próximos informes que acompañen al presupuesto en años sucesivos. Por último, y antes de ceder la palabra a Eider Sarria, que nos expondrá su experiencia en el Ayuntamiento de Leioa en el uso de la herramienta y que me consta que es realmente interesante, quisiera animar a todos aquellos municipios que en este momento están elaborando sus presupuestos para que se pongan en contacto con Eudel para remitirles la misma y ayudarles con las dudas que pudieran tener en su utilización. Eta orain, Leioako udalean tresnarekin egiten duten erabilpena azaltzeko, Eider Sarriari emango diot hitza, mila esker. Vale. Daukagu hemendik. Vale. Hor dago? Vale. Bueno, eskerrik asko Joseba, eskerrik asko Eudel, antolatzaileak eta Leioako udala, gaur hemen egoteko aukera hau luzatzeagatik. Badakit lehenengo saio honetako azken txanpan gaudela, hortaz, ahalik eta praktikoen eta dinamikoen egiten saiatuko gara. Decía que estamos en esta primera sesión del itinerario formativo diseñado por Eudel, Udalak Abian, donde se abordarán de la mano de grandes expertos, expertas, pues los ejes estratégicos, ¿no?, que han de regir al menos las políticas de los gobiernos locales de los próximos 4 años. Hemos tenido ocasión, de la mano de Javier Cortés, de analizar pues un poco esa aproximación a las políticas locales de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más y tratar de aterrizar, de materializar esos objetivos de desarrollo sostenible y hacerlo de la mano de un instrumento concreto que, como ya hemos comentado, es la herramienta de alineación de los presupuestos municipales con los objetivos de desarrollo sostenible. Izan ere, paratzen baldin bagara pentsatzera administrazioan eta batez ere tokiko administrazioan, dakigunez herritarrengan gertuen dagoen administrazioan, zer nolako eskumenak eramaten ditugun aurrera, konturatuko ginateke nola 100an, eta 100 ez baldin bada, 189 batean lerrokatuta jada ditugula ODS-ekin.
Besteak beste, hainbat adibide pentsatu ditzakegu, ezta? Berdintasunarekin, sostapena hori aurrera eramaten duguna, ODS 5, igualdad de género, edota hirigintzarekin, ingurumenarekin, infraestrukturakin abian jartzen ditugun ekintzak, ODS 11, ciudades y comunidades sostenible, edota aisialderakin, edo kirolarekin, aurrera eramaten ditugunak, ezta? ODS 2, salud y bienestar. Edo besteak beste bat oso esanguratsua aipatzearren, gure etxeetan ur edangarria izateko eskumena eta eskubidea, ezta? ODS 6, agua limpia y saneamiento. Baina hori horrela bada ere, batzuetan 11 faktorengatik, toki administrazioan daukagun espezializazio faltagatik, egunerokotasunak inposatzen duen premiotasun horregatik edo eskumenten barietategatik, gertatzen da, mundu mailan edatzen ari diren ardatz estrategiko eta terminologia hau batzutan kostatzen zaigula barneratzea, gurea egitea eta gune egunerokotasunean lan egiten ditugun lantresnekin txertatzea. Bide horretan, tresna honek, bide lagun egokia izan daiteke. Sabemos que los gobiernos locales tienen a su disposición, los gobiernos locales surgidos de las elecciones de 2023, tienen a su disposición para llevar a cabo su gestión pública local, sus políticas públicas locales, diferentes herramientas e instrumentos a largo, medio y corto plazo. Antes hemos visto en las diferentes slides una serie de planeamientos a largo plazo. Pero más a medio y corto plazo también disponen de los planes de mandato, del plan anual normativo, del plan estratégico de contratación, de los planes de formación, planes de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda, si hay un instrumento útil, interiorizado en las organizaciones, revisable periódicamente, que puede servir para la planificación y para el aterrizaje en sus respectivas entidades territoriales de las políticas de los gobiernos locales, ese sin duda son los presupuestos municipales. Por ello, no podemos cometer el error, ¿no?, que se queden en un mero ejercicio, ¿no?, numérico de ingresos y gastos. Tenemos que ser capaces de dar un paso más allá y de aportar esa mirada multidimensional, transversal, supramunicipal, ¿no? Hacer nuestro, traer a nuestra idiosincrasia, a nuestras necesidades, a la realidad de cada uno de nuestros municipios y ayuntamientos, esa perspectiva global, esa perspectiva mundial que nos ofrece la triple dimensión económica, social y medioambiental. Eudel ha sido, como comentaba Joseba, es consciente de este reto, de estas necesidades comunes, se pone a trabajar en ello y pone a disposición de las entidades locales de su territorio ya en el año 2022 la guía para, en este caso, proceder a la alineación entre presupuestos y ODS. Da un paso más allá, es una herramienta viva, que yo creo que es una de las ventajas también y una de las innovaciones metodológicas que yo creo también que hay que destacar. Y en el año 2023 tiene una evolución y tenemos, con junio, antes del verano, tenemos ya una aproximación a esta nueva versión. Badakit, Josebak aipatu du tresnarekin lotutako metodologia, nola sortu den eta bere ezaugarriak. Baina pare bat zertzelada eman nahi nituzke metodologiari buruz. Batez ere horrek ematen dion balio erantziagatik. Zan bezala, Eudelek sortutako eta landutako ekimena da. Hemen daude hor buru belarri egon diren teknikari batzuk. Baina behin garatuta jarri du udalen esku. Esan digu erabili, frogatu, ikusi, zer nolako hobekuntzak jarra daitezkeen indarrean, zer nolako akatsak ikusten dituzue. Eta horrek, jakinda, erronka mankomunak ditugula eta denbora
oso baliabide importantea eta mugatua dela, baliorantzia ematen du. Horregatik, adimen kolektiboaren aldeko apustua ere badela azpimarratzekoa da. Izan ere, nik hemen ez nago hizketan Eudel moduan, ni ez naiz tresna sortzaileetako bat. Nik udal erabiltzaile baten izenean nator gure esperientzia partekatzera besteentzat baliagarria izan daitekeela. Bere, azpimarratzekoa da, consciente izan dela, neurtzen que existen diferentes ritmos, diferentes realidades en el ámbito de su territorio, ¿no? Y ha sido capaz de elaborar una herramienta tanto para un nivel de perfil usuario, más sencilla, siempre en un formato Excel, es un lenguaje, comúnmente utilizado en nuestro ámbito profesional, no entraña mayor dificultad, y también para un perfil más usuario, para aquellas entidades que, quieren dar un paso más y animarse a desarrollarlo. Siempre ofreciendo una hoja de ruta, ofreciendo un trabajo previamente elaborado, pero ofreciendo y respetando la total autonomía local, que eso también es muy importante. En relación con los diferentes ritmos, también siempre solemos destacar, ¿no?, que entre el 0 y el 10 hay una escala de grises muy interesante también para explorar, y a veces que te dejen diferentes ritmos para tú poder ir implementando las mejoras adaptadas a tu realidad, pues lo que consigue es que cada vez mayor número de personas, de entidades, de profesionales se animen a utilizarla. Ya habrá tiempo, vamos a empezar a utilizarlas, ya habrá tiempo en sucesivas ocasiones de irlo mejorando, pero vamos a analizarlo. Dicho esto, y ya entrando un poco en lo que es la herramienta, también ha citado Joseba que efectivamente tiene un doble ámbito, ¿no? Una parte más de ámbito de trabajo y una parte más de visualizadora de ese ámbito de trabajo, que creo que también ha sido un acierto. Aquí tenéis los datos del Ayuntamiento de Leioa en relación con el presupuesto 2003. Esta es una plantilla de trabajo. En relación a cómo empezar a desarrollar o cómo empezar a funcionar con esta herramienta. Pues lehenengo eta behin egin beharko genukena, esan bezala da, gure aplikazio kontabletik aurrekontuak esportatu Excel formatu batean, eta Eudeletik lusatutako Excel orrialdean lehenengo pestainak txertatu. Hor badakizue, daudela 3 klasifikazio, gastuen aldetik, organiakoa, programa gastoz edo lehen funtzionala zena eta ekonomikoa. Bigarren klasifikazio horrekin egiten du lan-tresna honek. Hori hartu eta tabla dinamiko batera eramaten digu 3 digitoetara batuta. Bigarren pestainan ikusten dugu nola politika publika hoiek, 3 digito hoiek, lerrokatuta dauden ODS-ekin. Eudeletik egindako lanaren ondorioz proposatzen dituzte 3 ODS politika, gastu politika bakoitzerako. Guztiz moldagarriak, udal batek ikusten baldin badu ez datorrela bat bere realitatearekin, hori mugitu, aldatu eta guztiz irekia dago eta formulak eta aurrera jarraitzeko tal ez du inolako eraginik. Orduan, hor banatu behar duzu ODS-en artean eta eramaten du beste pestaina batera. Beste pestaina horretan ikus dezakezu sortzen dituen grafikoak modu automatikoan. Orduan, zuk hor landutako, udalak landutako emaitza hoiek grafikoetara eramaten dira. Grafiko hoiek elikatuko dituztenak gero txostena. Txostena badauka marko bat teorikoagoa edo marko orokorra ematen duela, guztiz moldagarria edo adaptatu daitekeena bakoitzaren errealitatera, baina gero grafika horiek zoaz txertatzen zuen emaitzekin.
udal bakoitzaren emaitzekin. Excelean ere, badago ez bakarrik lehenengo argazki hori, de una foto de presupuesto, sino también una foto de ejecución presupuestaria en la que poder avanzar. Esta es una parte en concreto de la ejecución presupuestaria, va viendo diferentes gráficas, diferentes diseños ya adaptados con nuestro resultado. Todos los modelos nos ofrecen bilingües, tanto para poder trabajar en euskera como para poder trabajar en castellano o integrando ambos. Y bueno, por no demorarme ya demasiado, hemos participado en las diferentes sesiones formativas. Bueno, Joseba también nos ha planteado algunas cuestiones que consideraba que pudieran resultar de interés para el resto de ayuntamientos. Entonces ya voy a entrar directamente a abordar las mismas. En relación con cuál puede ser el momento ideal para poner en marcha esta cuestión. Bueno, pues puede haber sido con ocasión del presupuesto 2023 o puede ser con ocasión del presupuesto 2025. Pero desde luego estamos en un momento clave de inicios de los mandatos 2024. Pero no, puede ser con ocasión del 2025, pero el presupuesto 2024 considero que es un presupuesto estratégico para poder llevarlo a cabo. Podemos demorarlo hasta el año siguiente, pero en este momento se está al inicio de los nuevos mandatos, se están marcando las líneas estratégicas que cada gobierno local considera claves y esenciales en sus respectivas políticas, y creo que puede ser pues adecuado porque es pues una declaración de intenciones ya proceder a la adaptación de una herramienta como sus presupuestos municipales a los objetivos de desarrollo sostenible. En relación con la pregunta del millón, ¿no? ¿A quién tiene que liderar todo esto? ¿A quién le toca acometer este trabajo en el seno de las organizaciones? Bueno, pues creo que llevo el suficiente tiempo en la administración local para poder concluir sin ningún tipo de ambajes que, como todo proyecto estratégico, requiere de un liderazgo dual, un liderazgo técnico-político, un liderazgo político al más alto nivel, sin perjuicio de posibles delegaciones en cualquier concejalía que se estime conveniente, y un liderazgo técnico fuerte. En nuestro caso, pero es nuestra experiencia, es un proceso que se lideró desde el área económica, se lideró desde ahí porque se integró en el proceso de elaboración de los presupuestos municipales. Obviamente, un proyecto de este calado, de tal magnitud, puede liderarse por un área, pero tiene un carácter totalmente transversal. Requiere de la implicación de todas las áreas, en este caso de los ayuntamientos, para poder llevarlo a buen puerto. Sin ellas no tiene sentido tampoco ponerlo en marcha. Este factor de la transversalidad es clave y bueno, también es generador de valor añadido. En relación con la pregunta que también un poco nos hacían, pues ¿para qué nos ha servido, ¿no? Si hemos tenido un valor de todo este proceso. Nos ha servido, de una parte, pero también revisar nuestra propia estructura presupuestaria, nos ha servido como excusa para mejorarla, para adaptarla, para hacer ese necesario ir más fina, ir una alineación más fina, precisamente porque la clave de esta herramienta es la alineación de las políticas de esa segunda clasificación conforme a la estructura contable y la vinculación con ODS, con lo cual tienes que bajar hasta ese nivel de detalle. Entonces, nos ha servido ya en sí mismo como excusa para proceder a una revisión de la misma. Nos ha servido también para dar una visión global, no solo al presupuesto, sino también a los informes de gestión. En el Ayuntamiento de Leioa, desde el año 2020, enero de 2020, incorporamos los informes de gestión a nuestra dinámica. Lo hemos mantenido incluso en la época de la pandemia más potente, y sirven para alimentar a través de indicadores las tres comisiones informativas en las que nosotros estamos organizados: organización, territorio y ciudadanía. Pues estos indicadores también en clave de ODS, de cómo vamos ejecutando el presupuesto, también han servido para enriquecer nuestros informes de gestión, que al igual que esta herramienta también están vivos.
Y bueno, pues efectivamente ha servido, bueno, puede servir como hoja de ruta para empezar a hablar de esta terminología o empezar a expandir esta terminología o continuar en esa ruta, en el ámbito de nuestro territorio. Obviamente no se parte de cero y son pequeños pasos que se van dando un poco en ese mismo camino y en esa misma línea. También nos planteaba, ¿no?, cuál puede ser el grado de dificultad a la hora de poner en marcha esta cuestión. Pues yo diría que es un grado de dificultad medio, porque viene trabajado, es algo que no te enfrentas a un folio en blanco, viene trabajado ya de Eudel, ofrece unas plantillas, ofrece una herramienta, ofrece ya un trabajo pensado y nos ha ofrecido una serie de sesiones de trabajo para poder aportar, colaborar y bueno, pues entonces es un salto con valentía, pero bueno, es un salto con red. Te quiero decir que estás bastante amparado en ese sentido, pues, paraguas de Eudel. Y bueno, me parece también que, aunque tienes ese marco, como decía, respeta la autonomía. Te da unas plantillas también para poder proceder a llevarlos a ese informe de visibilización de los resultados, que bueno, pues eso también considero que resulta de interés. Con lo cual, y si tuviera que hacer una última o una valoración final de todo este proceso, diría que el esfuerzo que requiere es adecuado para el resultado que se obtiene. Somos un ayuntamiento que ha participado en las sesiones ofrecidas para, no sé si co-creación es muy ambicioso, ¿no?, pero poder contribuir a mejorar a esta herramienta y que sí, y que sirviera también un poco útil que nos resultara útil para nuestras necesidades. Y desde luego considero que es un camino esencial que antes o después hay que recorrer, porque si no queremos que los ODS se queden en un mero plano teórico, ¿no?, todo este proceso de localización de los mismos a través de herramientas, instrumentos y pasos concretos, pues resulta clave y esencial. Antes de las preguntas, también os quería compartir, bueno, pues un artículo que en relación con, citamos aquí alguna fuente también de Joseba Eguía, un artículo que hemos elaborado en relación con todo el proceso de rendición de cuentas. Somos coautoras, la secretaria municipal Chiara y yo, pero contamos mucho de la experiencia de la técnica de modernización de Leire Andión, que está hoy aquí y ha sido realmente quien ha trabajado mucho todo el proceso de rendición de cuentas, lo vincula toda la rendición de cuentas con ODS y creíamos que también como información complementaria pudiera servir un poco como aporte de documentación. Eskerrik asko. Ez dakit galderari bat dagoen edo txaten bitartez bat ematengo balitz. Será Eudel, en este caso. A vuestra entera disposición, como hemos venido haciendo durante estos 2 años. Sí. Os encantados y cualquier duda, cualquier problema que tengáis, a vuestra llamada, atentos a la misma. Sí, Ricasco. Miratu da hor, izoztuta. Bai, alde batetik, txaten bitartez galdetzen dizkigute, zea, badakizue, ez dakit komentatu dugun, baino, que todas las sesiones van a ser grabadas y estarán a vuestra disposición a través de nuestra página web. Eso en primer lugar. La documentación es, como he comentado ahora, solicitarla a Eudel, os la mandamos por correo electrónico, va a estar también colgada en nuestra web, o sea que todo lo que podamos echaros una mano y animaros a iniciar esta andadura de alineamiento del presupuesto con los ODS, todo lo que podamos ayudaros, ahí estamos. También tenemos previsto realizar alguna sesión en el futuro de difusión con esta nueva versión de la herramienta fruto del taller de trabajo que realizamos en abril. Pero bueno. Listo. Besterik ez bali madao, eguerdion da urrengora arte, mila esker. Mila esker. Urrengora arte, venga, ondo izan.